Vivo. Bueno, Estamos al aire. bueno, señor jefe. ¿Ya? Para que después no me reclamen que no les aviso cuando subo los videos, cuando los pongo en línea, y así les puedo dar la bienvenida, así como siempre, ¿no? O sea, bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos en vivo, con eco, escucho eco, ¿no? En vivo y en directo. En vivo y en directo, sí, así es. Para Facebook y el mundo unido, libre y venerado. Conmigo, mis amigos de siempre, Don Meteoro. Vamos a saludarlo por otro lado. ¿Cómo está? Estoy acá, ¿Meteoro? de otro lado. Por otro lado, vale. Está Bienvenido a todas las ratitas que nos siguen por todas las redes sociales y ven por todos nuestros sistemas de comunicación. Claro. Nuevamente estamos aquí para hablar de películas de guerra, pero obviamente las introducciones primero. Ahora vamos a saludar al que está abajo mío, icónico. ¿Cómo está? Toda la razón. Muy buenas noches a todos los que nos están oyendo en este nuevo live de Monjes Fanáticos, este tema que resultó ser más popular de lo esperado, y nos vamos con la segunda parte de películas de guerra. Sí, así aprovecho también de saludar al compañero que tengo acá abajo, Don Jovito. ¿Cómo están? Buenas noches en el podcast para todos nuestros oyentes. Un capítulo de películas de guerra les gustó bastante, así que muchas gracias a todos los que pidieron continuarlo, a los que nos estuvieron apoyando en esta transmisión inicial y a todos los Patreon de Monjes Fanáticos. Así que es dedicado para ellos particularmente. Así es. Nos ha ido súper bien con el tema, así que bueno, saludamos a todos los que estén en el chat ahí, si es que hay alguien que quiera comentar, y si alguna película que no estemos hablando, que no hayamos tocado y quieras que la reseñemos, déjalo en los comentarios, o mándala por correo a monjesfanáticos@gmail.com. Y te recuerdo por último que estamos a portas de celebrar nuestro episodio número 200 en el mes de abril, así que esperamos tus saludos al WhatsApp o al Facebook o donde sea que nos escuche, nos mire, nos hable, nos oiga, así que los esperamos. Y saludamos a Felipe Tapia, el primero en sumarse al chat aquí en una semana de guerra con Darkseid. No tengo idea a qué se refiere ahí, después me traducirán los amigos. El Snyder Cut, hombre, el Snyder Cut. Pero falta una semana para eso. 4 horas de diversión. Ya 4 horas de tenemos diversión. Snyder Cut. Hagamos un showroom en vivo acá. Ahora StreamYard permite poner video online ahí y verlo. Sí, hay que fomentar que le paguen al pobre Snyder que trabajó gratis, así que... Bueno, la Warner se te adelantó y ya anunciaron que van a hacer una transmisión en vivo con comentarios de los fanáticos y todo. Sí. Para los que le interesen ese tipo de cosas. Patrocinado por el propio Zack Snyder, sí, también va a estar ahí. Se dijo. Partamos con lo que nos compete. Sí. Así es. Vamos con la primera película que vamos a hablar en este episodio de Películas de Guerra, parte 2. El conflicto final le pusimos como subtítulo porque aquí vamos a tener un conflicto que vamos a hablar más adelante. Qué malo. ¿Qué es una película de guerra? Vamos a hablar de ese tema. ¿Qué se muy define como ochentero el subtítulo. Claro. Así que. Y vamos a hablar la primera película, La caída del halcón negro, dirigida por Ridley Scott del año 2001. Concentrada, o mejor dicho, enfocada en un conflicto bélico, una guerra civil interna en un rinconcito ahí de África. Saludamos a Eduardo Benítez ahí. Somalia. Bueno, ¿y dónde está Somalia, por amigo mío? Pero para que no diga hay un rinconcito de África, weón, día donde era la guerra civil somalí, weón. Claro, donde los gringos. Claro, donde los gringos iban a meter su nariz y no tenían nada que hacer, pues, para variar, ¿no? En esta película tenemos a Josh Hartnett, a Eric Bana, Ewan McGregor, Jason Isaacs, Orlando Bloom, Tom Hardy y muchos otros más conocidos ahí. Obviamente, basada en hechos reales, La caída del halcón negro relata la operación de las fuerzas de élite del ejército norteamericano, como decía Meteoro, en la ciudad de Mogadiscio, en Somalia, la cual se complica cuando uno de estos helicópteros que va sobrevolando la ciudad en busca ahí de posibles mercenarios, porque en realidad la operación es buscar un grupo mercenario en particular, es derribado en plena ciudad. Y ahí lo que se convirtió en una supuesta misión de paz y de rescate de la ONU, misión de paz de la ONU, se convierte ahora en una misión de rescate para poder tratar de sacar a los sobrevivientes del halcón derribado. Y obviamente vuelve a pasar que hay un segundo helicóptero, ¡pum!, lo vuelven a derribar y queda más la escoba todavía. Así que eso como va a resumir el tema. Son dos helicópteros, como les decía, los derribados, y la misión principal va a ser el rescate de estos soldados sobrevivientes. Y como les decía anteriormente, está basada en una historia real que se describió en el libro de Mark Woden en el año 1993. ¿ya?
Esta acción militar estaba prevista que durase solamente 1 hora, porque como les digo, era un tema de reconocimiento y ubicación de un objetivo en particular, pero el resultado final de ese ataque, que duró más de un día entre intentos de rechazar la milicia y de mantener a los soldados vivos para el rescate, al final fue un desastre total. Terminó con 19 soldados estadounidenses fallecidos, 73 más heridos y más de 1000 gentes somalíes muertas ahí, entre mercenarios, entre terroristas, podríamos llamarlo, no sé, o monitos de Minecraft, no sé. Sí, porque digo negrito, me van a crucificar por no, te van a cancelar. Bueno, me van a cancelar como el Pepe Le Pew. A propósito, adelantando un poquito el obituario por Pepe Le Pew, de que en paz descanse, porque lo cancelaron. Un imbécil de Times, lo más seguro es que no sabe si es hombre o mujer el weón todavía. Pero es negro. Pero es negro. Negro y pelado. Obligó a Warner a tener que censurarlo en Space Jam 2. Pero volviendo al Halcón Negro, en su momento esta película causó harto revuelo, precisamente por estaba basada precisamente en la operación real que ocurrió, que fue tan dramática como lo mostró Ridley Scott en realidad. Fue un revuelo enorme, la operación fue un fracaso, el general que estuvo a cargo renunció al puesto, mandó la renuncia inmediata después que informó al presidente Clinton en esa época. Fue tal el revuelo que Bill Clinton tuvo que sacar las fuerzas americanas después, porque la verdad es que la opinión pública norteamericana, luego del fracaso de la caída del Halcón Negro, fue terrible, o sea, se rajaron al gobierno de la época. Ridley Scott, volviendo un poquito a la película, saliéndose un poco el tema de dónde venía en parte real, Ridley Scott, para mi gusto, toma mucho, como que se va como muy al pie de la letra de las antiguas películas y libros de guerra, especialmente escritos por ex soldados que hayan vivido la guerra. Bueno, si uno lee estos típicos libros de guerra, sobre todo los que vienen de la época de la guerra de Vietnam, que salió mucha literatura en esa época después de la guerra de Vietnam, porque los soldados trataban de desahogarse de alguna manera, todos los libros eran más o menos iguales, la historia era distinta, pero la base era como la misma, la típica guerra exactamente igual, la escena del compadre que se está muriendo, se me muere mi amigo, no siento mis piernas, weas de ese toque. Y aquí en la caída del Halcón Negro, las escenas y cómo se describe la historia completa, más o menos similar. O sea, usan los códigos como muy, muy familiares para los que vemos o hemos visto muchas películas de guerra. O sea, hay escenas que son clásicas de cualquier película de este tipo. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Lo que es un halcón negro, para los que no lo saben, ese es el modelo de halcón negro que se utilizó en la operación en Somalia. Existen varios modelos en realidad de distintas. Aquí en Chile tenemos Black Hawks también de este mismo tipo. En la Marina también americana utilizan de otro color, pues son plomos, pero son básicamente el mismo helicóptero. Y como les digo, una película que se ganó la fama, no solo porque a mi gusto Ridley Scott la hizo bien, es una película que está bien dirigida, sino que además tiene muy buenas escenas que siguen el conducto como muy familiar de cómo se describe una historia de guerra, sino que además estaba basada en este hecho real que de verdad que fue terrible. O sea, yo creo que el general ese se retiró y nunca más lo llamaron para ni una cosa, porque el fracaso les dolió a los americanos. El haber perdido 2 helicópteros y 19 soldados fue un golpe muy duro para lo que se suponía era una operación de paz, ¿no? Sí. De hecho, la misma película tiene la escena donde sale Bill Clinton hablando del retiro de las tropas en ese entonces, al final prácticamente de la cinta. Así que no sé si los otros chicos la habrán visto, La caída del Halcón Negro. Buena película. El tema con los gringos y sus intervenciones militares en otros países, yo creo que da para un programa entero porque es un tema muy conflictivo. Pero me llama mucho la atención que ellos hayan considerado como una derrota el hecho de que le hayan derribado 2 helicópteros y hayan muerto 19 soldados, siendo que por el otro lado murieron 1000 somalíes y quizás cuantos más de los que estaban heridos. O sea, ¿qué tipo de intervención hacen estos gringos en un país extraño donde no los llamaron? Llegan y matan a 1000 personas y después se lamentan porque ellos perdieron 19. Me parece el colmo. Claro. La idea era salir invictos, pero no lo pudieron. Sí, claro. O sea, ¿qué esperaban?
No, Ese era pero el los chiste. americanos siempre han sido iguales, independiente hay que hacer la diferencia entre el pueblo norteamericano, probablemente tal, y los gobiernos norteamericanos. Los gringos siempre han sido iguales. Para ellos, que golpes de estos es que derrota, pues, murieron americanos, pues, bueno, en suelo extranjero, y, así como, Claro, y que era tienen lo que que más mandar a la duele. máquina calva, bueno, a vengar todas estas cosas. Sí, po. Sí, a mí me gustan estas películas rescatar harto los diálogos porque son de repente súper decidores del tono de la película o de algunas críticas que se hacen. Hay un diálogo muy importante que es, por ejemplo, de Osman Atos con el general Garrison, que dice, Osman Atos le dice, no comete el error de creer que porque me crié sin agua corriente, soy tonto, general. Yo sé un poco de historia, estamos creando un futuro, un mañana sin scouts blancos descansa. El general Garrison le contesta, no sabría qué decirle, yo soy de Texas. Pero Chale. señor Garrison, no debieron venir aquí. Esto es una guerra civil. Es nuestra guerra, no la suya, por los somalíes. Y el general Garrison le responde, 300.000 muertes hasta ahora. Eso no es una guerra, señor. Señor Ato, eso es un genocidio. Disfrute del té. ¿Quiere? Ahí grafica bastante de la fuerza y del tema de los conflictos. O sea, cuándo te tenéis que meter o no, pero en realidad ahí tiene un punto el tema del el general Garrison es como que ya murieron toda esa cantidad de gente, no tenemos que hacer nada. Y ahí vienen los conflictos que plantea la película y que lo hace ser una muy buena película. Por eso que a mí me gusta rescatar un poco, en estas películas de guerra, rescatar un poco los diálogos o algunas frases célebres porque son muy decidoras. Oye, los somalíes son los mismos de Capitán Phillips, ¿no? Sí, son los Porque piratas son somalíes. los, Sí. Eran los piratas brígidos del cine. Yo pensé que te iba a decir lo mismo de Wakanda. los wakandianos. Ya, pero Zamunda. O los Esta de semana Zamunda, ahora que está Zamunda. de moda, claro, Zamunda, zamundiano. sí. ¿Cómo se dice zamundiano? Zamundano. Zamundiano debe ser. Zamundese. Así que bueno. ¿Le parece que Ataque a la digamos siguiente película, sí. Ataque a la siguiente película. Ah, ya, yo pensé que quería leer el chat, mi amigo, pero bueno. Sí, Ah, bueno, vamos voy con a la... leer el chat mientras usted se prepara. Leo el Mientras chat y yo me usted ataca la preparo, muchas película. gracias, Sí. muchas gracias. Dele nomás. Estaban hablando de Mugatu, de Mogandich, y Monje Icónico le aclara que es Mugatu ahí. Felipe Tapia nos dice una de las pocas películas que Scott dejó tranquila y no sacó más cortes, o sea, quedó conforme. No lo diga muy fuerte, que capaz que Todavía tiene tiempo. Todavía puede, Todavía tiene tiempo. todavía Sí. puede. Eduardo Benítez nos dice, americanos metiéndose donde no se los llama para conseguir eso que no se les quiere dar. Ver Angulo nos dice, digan lo que digan, Trump fue el único presidente que no hizo intervenciones y la que hizo fue limpia y con un dron. Mi presidente Trump, vamos. No participó en ninguna guerra, si eso va a quedar en los anales Es de la cierto, historia. ¿eh? Le guste o no, no participó en ninguna guerra. Y de hecho, Biden ya cortó la Ya racha dio la porque orden y mataron sí, no sé cuánto en sí. Siria de un puro chachazo. Pero ese es como casi como deporte olímpico en Estados Unidos, po, de los presidentes Sí. al menos. Es lo Así es. normal. Curiosamente los demócratas, es verdad. Sí. Así es. Pero bueno. Vamos entonces con la siguiente película, La ¿no? hipocresía, sí. Dígale, dele Sí, nomás. así es. La hipotenusa, como se dice. La en el hipotenusa, meme. ya. Así es. Del director Terrence Malick, en el año 1998 se estrenó esta película llamada La Delgada Línea Roja, enfocada, o mejor dicho, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y con un reparto también de lujo. Sean Penn, Nick Nolte, John Cusack, Andrew Brody, John C. Reilly, Woody Harrelson, Miranda Otto, Jared Leto, que no está ahí como Guasón por si acaso, John Travolta y George Clooney, entre otros. Así que la película narra las historias de las tropas militares estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Aquí vamos para dar un poquito de contexto histórico de qué se trata esta batalla. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial tiene distintas batallas en distintas partes del mundo. Estamos por un lado por Japón, en la parte del Pacífico, entre los japoneses y los americanos. Por otro lado está en Europa el tema de Alemania. ¿Ya? Y en el contexto acá de lo que hizo Estados Unidos con sus desembarcos en la isla de Guadalcanal, Tulagi y Florida, en lo que es la parte del Pacífico Sur, esto es lo que se ambienta con la guerra con respecto al imperio japonés, que les decía al principio. El objetivo de esto era impedir que dichas islas fueran tomadas por los japoneses para que funcionasen como
puntos de suministro para las tropas japonesas. Recordemos que los japoneses iban derechito a los Estados Unidos, una cuestión casi impensado en estos tiempos. Pero la idea era ocupar esas islas que estaban desiertas, solitarias, en ubicaciones estratégicas para que los japoneses pudieran irse abasteciendo mientras hacían ataques a puertos o objetivos norteamericanos. Normalmente no lo consiguieron. ¿Ya? Y bueno, tras varios intentos fallidos de los japoneses por retomar estas islas, la batalla de Guadalcanal fue decisiva, ya que se culminó con el retiro definitivo de los nipones de este sector de Australia, Nueva Zelanda, por ahí que iban avanzando. Fue una victoria crucial para los aliados en el flanco del Pacífico, así que por eso también tiene una importancia histórica. Y de ahí que, por ejemplo, películas como Pearl Harbor también se ambientan, y esta que hablamos, que es La Delgada Línea Roja, ¿ya? Y la historia de la película como tal sigue al mayor soldado Witt, interpretado por Jim Caviezel, durante la invasión de esta isla de Guadalcanal, a la vez que también muestra las tensiones de todos los otros protagonistas de la cinta tras esta invasión, ¿ya? Todos del lado aliado en búsqueda de sus propios objetivos personales. Como que un poco es una mirada personal de cada uno de los soldados que están esperando el contraataque y resistir la invasión de los japoneses a esta isla de Guadalcanal, ¿ya? Tuvo 7 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, etcétera, etcétera, incluido Mejor Cine, pero no ganó ninguno. Chan, chan. Es de esas películas que yo creo que en realidad la Academia la nomina porque igual, como decía Jo, le rescata un poco las historias, los diálogos, cómo se desarrollan los personajes, ¿cachai? Dentro del contexto, las actuaciones, pero la verdad es que yo cuando vi La Delgada Línea Roja, si bien no es una mala película, se merece las nominaciones, podríamos decir que un middle Carter, o sea, como que de esas películas que uno puede ver tranquilo el fin de semana, cuando quiere ver una película, si quiere ver una película de guerra, véase La Delgada Línea Roja, dudo que la vaya a ver por segunda vez, pero es una buena película. Es otra forma de ver la guerra, que ya lo habíamos hablado incluso en el capítulo pasado. Hay 2 formas de ver las películas de guerra. Una es la que se centra en la acción bélica, propiamente tal, que tal vez La Caída de Halcón Negro es de ese tipo. Se centra mucho más en la acción, en las explosiones, muerte, sangre, hay que salvar a los compañeros, vamos. Y el suspenso, esto de cómo los van a rescatar. Claro, y esta otra tiene otro código, es más, como también dices tú, es más de suspenso, desarrolla un poco más los personajes, cómo lo están viviendo, cómo están viviendo la guerra, desde ese punto de vista. Generalmente, se va como más como las películas que vimos en el episodio anterior ese de guerras, donde se enfocan en la trama y en la vivencia de los protagonistas. Claro. Como digo, una muy buena recomendación, que no haya visto y que quiera empezar con películas de guerra. Si va a empezar con películas de guerra, tal vez no parta con esta, parta con cosas que sean como más de acción, más así, de más explosiones, más cosas así, pero más entretenida también. Entre medio póngase con La Delgada Línea Roja. Perdón, no sé si me equivoco, corríjanme. ¿Esta película se estrenó casi a la par con Rescatando al Soldado Ryan? Sí, esta es del 98, sí. Y fue opacada por El Soldado Ryan. Eso iba a comentar. Es de esas típicas películas que vienen pareadas, lo habíamos comentado en un capítulo anterior, y hubo ese año 2 películas, grandes producciones de la Segunda Guerra Mundial. Estaba esta, que es una buena película según los que lo han visto, y estaba El Soldado Ryan, que es una buena película, pero que es de Spielberg en el pic de su carrera, que tiene los actores, si bien la Delgada Línea Roja tiene excelentes actores, El Soldado Ryan tiene los actores más famosos, y ganó 5 Oscars Rescatando al Soldado Ryan, entonces no le quedaron más premios a esta otra película de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es lamentable. Y que Soldado Ryan es redondita, po. Si Spielberg hace las películas redonditas, po, es como... es película de Hollywood, pues ese es el chiste. Yo creo que igual El Soldado Ryan a nivel de obra es una película un poco más completa. La obra de Terrence Malick es muy existencialista. De hecho, les voy a decir el texto de esta película, la frase, que es del soldado Witt, interpretado por Jim Caviezel. No hay nada que te haga olvidarla, hablando de la guerra, por supuesto, aunque vuelvas a empezar de cero. La guerra no ennoblece a los hombres, los convierte en bestias.
corrompe su espíritu. Obviamente, ese es el nivel de existencialismo que hay en esta obra. Terrence Malick es un director que filmó 2 películas bastante intimistas con una buena cinematografía, pero luego pasaron 20 años para que filmara. Esta es su tercera película recién y después de 6 años filma su cuarta. Entonces es un tipo que trabaja muy acotado, entonces genera mucha expectativa. Muchos quieren trabajar también con él por esta visión que tiene, por esta forma de hacer un cine, que no está muy en línea con los grandes estudios tampoco. Spielberg sabe trabajar con los grandes estudios y genera un producto que tiene mucho contenido, está muy bien hecho, pero que además como entretenimiento es superior. Yo ahí en ese sentido, a pesar de que esta es una muy buena película y está muy bien hecha, como entretenimiento la de Spielberg es superior. Sí, Terrence Malick es conocido, es uno de los directores más reconocidos de los cuales yo no he visto ninguna película, lo reconozco. Tengo pendiente ahí ver El Árbol de la Vida porque dicen que es una de esas películas que tú no te puedes perder, pero se me hace que es un poco densa, así que estoy esperando como un momento más relajado de mi vida para poder verla. Imagínate que El Árbol de la Vida la hizo 12 años después de esta. Chuta. Y es su quinta película, ¿cachai? O sea, así de lento trabaja, digamos. De nicho. Muy de nicho, sí. Eso puede ser, muy de nicho. Es una nicho. película de nicho. Sí. Buena película de guerra, sí, podemos concluir, y también interesante para verla, pero como obra de entretención, obviamente que la de Spielberg y otras que hemos conversado son, incluso La caída del halcón negro, Ridley Scott es mucho más cinematográfico en el entretenimiento que nos presenta. Sí, sí, eso influye mucho también a la hora de la taquilla, porque al final es lo que los estudios buscan. Cuando la taquilla les ayuda, pucha, las películas son todas buenas, aunque por detrás tengan otro concepto. Así que bueno. Pasemos a la siguiente, ¿les parece? Sí, ataque nomás. Claro. Aquí vamos a plantear lo que les decía yo del conflicto final. La película que vamos a hablar ahora tiene otro enfoque de lo que es la guerra, y por eso un poco discutíamos tras bambalinas con los chicos cuál era el criterio para considerarla una película de guerra que deberíamos analizar. ¿Era una película ambientada en la guerra? ¿Una película que vivía la guerra en las escenas? ¿O que simplemente tenía soldaditos y que disparaban y hacían cosas? Bueno, aquí, en la siguiente película, tenemos otro tipo de película de guerra, podríamos decirle. Buenos días, Vietnam, un clásico dirigido por Barry Levinson del año 1987 y con el gran Robin Williams. Así que se gana todos los papeles ahí haciendo un locutor de radio que tiene que subir la moral de las tropas norteamericanas precisamente en uno de los campamentos en Vietnam. También está Forrest Whitaker, Bruno Kirby y Robert Wald y Noel Willingham, entre otros, ¿ya? Ambientada en Vietnam, como les decía, en 1965, un locutor de radio, Adrian Cronauer, es enviado a Saigón para trabajar en la emisora del ejército norteamericano. En contraste con sus anteriores locutores que tenía esta radio, que eran bastante aburridos y monótonos, Cronauer es pura dinamita. Sus comentarios son irreverentes, tacos e improperios, mucha crítica a todo lo que es la política y el gobierno estadounidense, para que un poco para levantar la moral, subir los ánimos, y al mismo tiempo eso hace que ganarse el cariño y el aprecio de las tropas. Obviamente no todo es miel sobre hojuelas en esta película, y aquí el superior, el teniente Hawk, no está muy de acuerdo con su estilo tan jocoso e irreverente. Gracias a este mismo estilo que les decía, Cronenberg logra el objetivo de elevar la moral, pero a cambio irrita a todos los mandos superiores, que harán todo lo posible por quitárselo de en medio. Aquí, ¿ven? Así que es como una especie de hincha huevos, como se dice en Chile, o mosca cojonera, donde sale una expresión ahí en otro país, que lucha contra la censura que imponen las autoridades militares, obviamente que filtran ahí las noticias o lo que quieren decirle a las tropas, y obviamente contra la hostilidad que provoca el hecho de la forma en que él hace su trabajo. Así que como una película que a mi gusto tiene el carisma del actor Robin Williams impregnado en un papel que es difícil, ¿eh? No me suena que no es fácil interpretar a un locutor que tiene que meterse, un locutor de radio, a alentar a tropas para la guerra. Eso, sí, no sé qué opinan ustedes. Bueno, Robin Williams se prestaba muy bien para los experimentos. Era un actor muy multifacético en ese tema y funcionaba muy bien en papeles bastante extraños en realidad. Desde sus inicios en series,
en América en los años 70, hasta cuando ya saltó al cine propiamente tal. Good Morning Vietnam es un ejemplo, en realidad, de la versatilidad que él tenía como actor. Y como bien dices, en realidad la película se la lleva a los hombros él, en realidad. Sí. Porque viéndola en retrospectiva, en realidad, en esa época, dudo que hubiera otro actor que pudiera haberlo hecho como lo hizo Robin Williams. No es una película de guerra per se, podríamos decir. La ambientación es en Vietnam, en el conflicto de Vietnam, y como ya lo dijiste, resumiste bien la trama. Sin embargo, es más una película, no sé cómo, las películas de Robin Williams eran como una mezcla de humor, con drama, con un montón de cosas entre medio, para armar una historia un poco esperanzadora, a lo mejor, tratando de salvar darle un poco de luz a lo que era la oscuridad de la guerra de Vietnam para los americanos. Recuerden lo que dijimos en el capítulo pasado, de una guerra que perdieron, en realidad, Claro. aunque no lo quieran admitir en algunos lados. Entonces, bonita película. También dentro de la lista yo creo que también hay quien quiera empezar a ver películas de guerra, a pesar de no ser una película de guerra, yo creo que se la recomendaría que la viera, porque le va a mostrar una cara de la guerra que es muy distinta a la clásica. Sí. Sí, este es el lanzamiento a la fama de Robbie Williams. Efectivamente gana el Globo de Oro acá, es nominado al Oscar. Es una mezcla de sus mejores papeles, es una película con harto corazón, bien seria en algunos sentidos, con algunos temas bien potentes, pero a la vez un humor en que él logra expresarlo de muy buena manera. Entonces se lleva, como bien han dicho, el peso de la película. Barry Levinson logró en su siguiente película el Oscar también, aquí también estuvo nominado con Good Morning Vietnam, y ya con Rain Man logra el Oscar. Entonces es un tipo que no ha tenido tampoco una carrera tan gigantesca, pero es un director que logra sacarle muy buen partido a sus actores, teniendo dentro de sus favoritos a Robin Williams y a Dustin Hoffman. Incluso participó como guionista de Tootsie. Sí. Entonces es un tipo que saca un buen partido en ese ambiente, digamos. Rain Man es una muy buena película también. Entonces esa es la frase, y la frase, bueno, Good Morning Vietnam es una de las grandes frases y simples del cine, una de las grandes frases del cine, y es muy simple, pero totalmente reconocible al actor. Sí. Robin Williams era como el actor encargado, o el que todos acudían cuando tenían que buscar un personaje que fuera chistoso, pero a la vez triste, porque en sus películas siempre como que había esa sonrisa, pero que era como un poco forzada, como para tratar de salir de la situación, pero siempre había un drama detrás. Y sí, bueno, ya supimos que era el tema de la depresión, pues sí. Exacto. Y después todos supimos. Sí, para allá va la cosa. O sea, él como persona le transmitía eso a sus personajes, y que era de verdad, porque, o sea, esa tristeza, ese fondo amargo que había en la taza azucarada, era de verdad, y eso es lo que el actor aportaba de su propia experiencia personal. Es un gran actor, y yo creo que se le extrae. Sí, saludamos en el chat a Gabriel Lagos, quien nos dice: Good Morning Vietnam es un pedazo de película. ¿Se acuerdan que la daban en la red cada 3 meses? Y se ríe. Sí, efectivamente la repitieron un montón de tiempo. Una película entretenida también dentro de estas películas de guerra. Claro. Ahí es donde partimos con el debate, y como digo, lo dejo en público tirado la pregunta de si realmente es una película de guerra o no. O solamente tiene el nombre con Vietnam. Así que Sí. No me río de ti, Atáquela, me río contigo. Claro. No es una película de guerra, es una película con guerra. Sí, Por eso. ya lo estoy... Claro, es con Pero guerra, de guerra. Para seguir la polémica. Guerra. Para seguir la polémica, también tiene la siguiente película, también tiene una sutileza ahí que Sí, es, por eso, es de guerra o no, así que ataque nomás. por eso el conflicto final es el subtítulo que le pusimos a este segundo episodio. Y como bien decía, nuestra tercera película, me perdí, o cuarta Vamos. la que vamos a ver, no, la cuarta ya. También es una película que está ambientada, claro, en otro evento que es una guerra, pero la película en sí lo toma como pretexto, ¿ya? Entonces aquí podemos decir que no es una película de guerra como tal, ¿ya? Lo único que sí sirve para que Mel Gibson aparezca poto pelado. Hablamos de nuestra película que es Corazón Valiente, dirigida por el tío Mel,
del año 1995, protagonizada por el tío Mel también, y entre otras personas del reparto están Sophie Marceau, Ian Bannon, Brendan Gleeson, Patrick McGonagall, Catherine McMornan, James Cosmo y Tony Flanagan. Así que tenemos una película que está ambientada en 1280, en el año 1280, en Escocia, y que la cual fue invadida por Inglaterra. ¿Ya? Tenemos al gran William Wallace, que es como la leyenda escocesa, quien regresa a su tierra natal años después y se casa en secreto con su amiga Murron. Sin embargo, los nobles escoceses tenían el derecho de pernada. ¿Ya? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es el derecho a la pernada? La prima Derecho a la nota, pernada. en latín. La Claro. prima note. La prima noche, la primera noche. ¿Ya? Sí. O sea, lo de la pernada parece que tenía razón, ¿eh? Está bien puesto el nombre. La primera pernada. Sí, pierna, pierna. Ah, pero- ¿Ya? Ah, de pierna, yo dije la primera pernada. De la pernada. La pernar, po, weón. ¿Qué es lo que ha pernado Puta, este po, hombre? ¿Ya? Así que ya. Bueno, William salva a la mujer de ser violada pero no puede evitar la ejecución pública po, de William. Así que esto motiva, perdón, de la niña. Y esto motiva a que Wallace, primero en la guarnición local y luego posteriormente arrastrando todo el apoyo de los clanes de los escoceses, le declara la guerra de independencia a los ingleses. ¿No? Así que todo por un tornillo. O por una tuerca. Por la Por una pernada. Por la pernada. Por la perna. Éxito de crítica, 10 nominaciones al Oscar y ganó como mejor película, mejor director, mejor fotografía, Darcy por el poto, edición de sonido y maquillaje. Y maquillaje, todavía maquilladito el Claro. chiquillo. Mira, digan lo que quieran, esta película es muy buena. Y claro, es en otra época, por lo tanto las reglas de la guerra y todo son distintas, pero es efectivamente un conflicto bélico y tiene todo. Po. O sea, quizás no es que le falten cosas para hacer película de guerra, quizás le sobran cosas, porque Pero ¿qué es lo que sí, es todo? tiene batallas, tiene Ya. soldados, tiene gore. De lo que yo recuerdo, esta es de las películas más sangrientas que yo había visto hasta esa época. O sea, la batalla misma entre los soldados, saltaban trozos, cortaban brazos, clavaban hachas en la cabeza, una cuestión que no estábamos acostumbrados a ver. Y lo que quizás le sobra es que tiene toda esta subtrama media romántica del William Wallace con la Murron, después con la princesa, como que eso como que se sale un poco del código de la película de guerra, porque la película de guerra que estamos acostumbrados es como una película de hermandad, cofradía masculina entre los soldados, y como que la mujer no participa mucho, pero aquí sí, pues, hay personajes femeninos fuertes que tienen una gran importancia en la trama, y eso como que se sale un poco. No sé qué opinan. Bien, me parece así. En realidad es como para bajarle un poco. Las películas en realidad que son emotivas o que tienen estos de altos y bajos, generalmente son para eso, como para darle un descansito al espectador de tanta batalla, y por tanto esas escenas románticas son para eso, como para bajar un poquito la intensidad y no tener la adrenalina todo el rato. ¿Qué opina, señor Metero? Mira, yo siempre he visto esta película más como la historia de William Wallace, más que una película de guerra, es cierto, está ambientada en una guerra antigua, una guerra medieval, en el año, como decía mismo William Wallace, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1280. Cuando se rebelan ahí está la escena, una de las escenas clásicas de Corazón Valiente. Buen maquillaje, ¿ah? Buen maquillaje, porque algunos para disimular ahí lo que no hay ahí hay cosas que no hay. Esa escena de los vestidos hacia arriba. En esa época no se usaba CGI, era para maquillarla. Claro. El tema es que sí, yo siempre he visto esto como una película de la historia de William Wallace. Y eso es más que una película de guerra. Cuando uno piensa en las películas de guerra, siempre se tiende a ir más a lo que hemos visto hasta ahora en otras películas, que es como la cofradía masculina, del equipo, del batallón, y todo lo que se sufre, y lo que se vive en conjunto, la camaradería, todo lo demás. Aquí eso también está, pero más enfocado en la historia de un personaje, cómo este personaje se desarrolla dentro de estos eventos para hacer el que ahora es un personaje histórico de ese lado de la isla. Para mí no es una película de guerra, pero sí tiene muchos elementos de guerra antigua. Sí, en el chat Bere nos dice: la regla del casting de cualquier película de Gibson es nada de judíos.
Y Felipe Tapia nos dice, ha llegado Wallace. Y Eduardo Benítez nos dice, eso era antes de que Mel Gibson se pase de copas. De hecho, una de las grandes frases que tiene Corazón Valiente, tiene muchas frases así como emotivas y casi para subir la autoestima o empoderar un equipo de trabajo, incluso lo utilizan bastante. Pero una de las grandes frases que tiene es, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven. Ahí incitándolo a llevar la hombría al campo de batalla. De batalla, sí. Está bien. ¿Es buena película? ¿A ustedes les gusta o no? Sí, no estamos diciendo que sea mala película, es muy buena película. Estamos hablando de si es o no es de guerra en realidad. Esa es la polémica del día. Así Es que, entretenida. pero por lo menos tenemos una guerra de independencia que algo es algo. Así que podríamos darle ese punto. Y lograron su libertad, los escoceses. Mel Gibson estaba como en el pic de su carrera en esta época. Después tuvo algunos deslices. Bueno, entre medio hizo, ¿cómo se llama? Esta de La Pasión de Cristo, ¿cómo se llama? Sí, La Pasión de Cristo. La Pasión tal de cual. Y después tuvo deslices como Apocalipto y después se fue al hoyo, como pusieron ahí en los comentarios. Se le empezó a notar su problema con el trago y todo eso. Hoy en día está medio picado. Está medio desaparecido hoy en día. Sí, está picado con Marvel porque no lo ha llamado. Está bien. No, está preparando Arma Mortal la próxima. La 4. O La 5 ya. La 5. O 5 o 6, sí. Ya Viene una más. Buscando el fondo de la olla de la fama, pues. Sí, pues. Así es. Bueno. Será, pues. No nos queda otra. Sí, ¿Qué hacemos? Ataca la ¿Seguimos? siguiente película, sí, pues ataca la siguiente ¿Qué película. sigue? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que sigue en este especial de películas de guerra de los monjes fanáticos? Nos vamos al año 1917 con la película del mismo nombre, 1917, dirigida por Sam Mendes, donde la trama es súper sencilla acá. Dos soldados deben atravesar un largo terreno a pie para avisar al ejército que están a punto de caer en una trampa. Así de sencillo. Y de eso se trata, nada más que eso, una travesía por campo tanto aliado como enemigo, ¿ya? Lleno de tiroteos, un escape continuo contra el reloj para evitar que el ejército al cual pertenecen caiga en esta emboscada que les tienen tendida. Es una película que se filmó en falso plano continuo, o sea, son escenas que supuestamente van rodadas continuamente sin detenerse, pero en realidad no es así. Y ganó un Oscar a Mejor Fotografía, Sonido y Efectos Visuales. Pero sí ganó el Globo de Oro y el BAFTA como Mejor Película. ¿Alguien la vio esto? Yo no la vi, yo reconozco que Yo no he visto 1917. Todavía existía, pero no la he visto. No, yo no la he visto, ¿No? así que no voy a opinar. Yo creo que es la mejor película de hace ya 2 años atrás, pues 2019 parece la estrenaron, fines de 2019. Es una muy buena película de guerra, está muy bien hecha, el tema del falso plano continuo es una maravilla visual. Los efectos visuales de explosiones, tiene todos los componentes de una película de guerra, tú te sientes atrapado en la guerra, lo que conversamos de una muy buena película de guerra en relación al primer episodio de películas de guerra que pueden encontrar en Spotify, que te hace sentir estando ahí en las trincheras, siendo un compañero más, te logra atrapar el sonido, la imagen y todo, te logra atrapar, o sea, no es de extrañarse que quienes la vieron en el cine, quienes tuvieron la experiencia de verla en esta pantalla gigante con un sonido envolvente, esquivaran las balas, esquivaran las explosiones, se agacharan con los soldados, una cuestión absolutamente, el plano continuo también te da una falsa sensación de inmersión también dentro de la película, entonces está muy bien hecha. Esta historia también tiene sus puntos fuertes de emoción, drama, no sabes si tú te empiezas a empatizar con estos tipos. Uno de ellos, son 2 tipos que los envían a avisarle al regimiento, actores no muy conocidos, después a la larga se encontraron con actores muy, muy conocidos, está Colin Firth, Benedict Cumberbatch, el que hacía de... Así como en Los Simpsons, y mucho más. El que hacía de sí, lo que pasa es que y Troy McClure. estos actores tienen participaciones muy pequeñitas, son grandes actores, porque Colin Firth y Benedict Cumberbatch son gigantescos. Y pero se no me sale olvidó el como el nombre. hechicero supremo, sí.
No, no sale como y se me olvidó el nombre de Rob Stark. Pero es el actor de Rob Stark de Game of Thrones también que sale. Y que de hecho es el hermano de uno de estos protagonistas porque aceptan la misión porque él quiere ir a salvar a su hermano. Entonces Claro. toma la misión para atravesarlo y muy buena película. En realidad Sam Atravesar el Mendes aquí campo se las enemigo. mandó. Sí. Sí, diga atravesar el campo enemigo, porque atravesarlo es otra cosa. Yo todavía estoy esperando que la estrenen en el cine, acá en Coyhaique. Ya van 2 años, no pierdo la esperanza. En Es que algún esta minuto- La película propuesta de armar un cine usted, pues, amigo. Es que esta Sí. película dicen que es de esas que se disfrutan mucho más en una sala de cine, con audio envolvente, con todo. Sí, sí, Yo, eso iba a decir, totalmente. yo creo que es mejor ese tipo de opciones en este tipo de películas que son tan inmersivas. Yo creo que, por ejemplo, lo conversamos con Rescatando al Soldado Ryan. Cuando tenemos películas que son tan inmersivas desde el punto de vista de la filmografía, esto del plano continuo se presta para ello. Entonces podemos sumergirnos cuando apagamos las luces, ponemos el sonido envolvente si estás en tu casa o en la sala del cine. Te envuelve el hecho de que no solo estás mirando la acción, sino que estás mirando cómo transcurre. Si estás en estos cines que se mueven, ya es algo más inmersivo, pero el sonido también ayuda muchísimo a generar el efecto de ser parte de la cinta de acción. Así que, Sí. Eduardo Benítez nos dice en el chat, creo que la gente cuando le dices película de guerra o guerra en una película se espera disparos, explosiones, pero nunca ver espadas y traseros al aire en relación a Corazón Valiente. buen por supuesto. punto, buena definición. Ahí tenemos, o sea, podríamos ser espadas, balazos, pero no traseros. Y Felipe Tapia nos dice, buena 1917, te mostraba lo duro que era un día en las trincheras y lo sucia que fue. Era posible morir más por una infección que por fuego enemigo. Sí, la verdad es que ahí no. Nuestro amigo irónico podrá decirnos que no, en esa época no había mucho antibiótico, por decir. No, en esa época era la sierra nomás, amputando, vamos por fuera con las extremidades. Nada que hacer. Claro, pero bueno, igual había de todo. Sí. Así que no nos queda otro, ¿no? Sí. Oye, Ataque a la siguiente perdón. película, sí. No, destacar a Sam Mendes, el director, que tiene pocas películas. Estaba leyendo acá los créditos en IMDb, tiene 12 películas, pero tiene películas bien destacadas. Tiene, esta, tiene Skyfall, que de las nuevas de Bond yo creo que es la mejor, o de las mejores, junto con Casino Royale. Y tiene una película que es muy poco conocida, que yo no escucho nunca, que nadie la mencione, pero que es muy buena, que se la recomiendo a todo el mundo, que se llama Camino a la Perdición, que es con Tom Hanks. Sí, es muy buena película. Como que se fue al olvido, Camino a la Perdición, así como que nadie la recuerda. Es una película que pasó sin pena ni gloria. Es una película ambientada en los años 20, como de mafiosos. Tom Hanks hace de malo, entre comillas, porque nunca lo hace, y está metido ahí su hijo. No voy a contar más. Es una historia de una relación padre-hijo entre medio de la mafia. Yo cuando vi esa película de verdad que me gustó mucho. Como es icónico, pasó sin pena ni gloria, como que está olvidada al cine. No le fue muy bien tampoco en taquilla, sino no era. Pero es una joya. Si pueden, verla. Es una película muy emotiva, muy bien actuada, muy bien dirigida, y el tema de la paternidad está muy, muy bien retratado. Así que si tienen la oportunidad, destapen esta joyita que en realidad, como les digo, nadie la menciona, y vean. Sí. Pérez nos decía, es una película con un elenco 100% masculino. Las femis están llorando. Y Eduardo Benítez le dice, es un detalle no menor, en especial en estos tiempos. Y respecto a Sam Mendes, Felipe Tapia nos dice, ¿tiene la mejor Bond, Spectre o Austin Powers Goldmember 2.0? Goldmember. Claro, una especie de Goldmember 2.0. No quise mencionar de Spectre porque esa película la empecé a ver con toda la emoción, toda la familia nos pusimos a ver la película de Bond y no la terminamos de ver. Eso es una cuestión así como que la gente se empezó a parar e ir. Es muy mala, pero bueno, mejor olvidarla. Cayendo en el camino, sí. De hecho, yo no la terminé de ver. Yo vi la escena de la carnaval y todo en México y después, chao, adiós. No me acuerdo nada más. Ataque a la siguiente película. Le atacamos, señor. Delagon. Sí. Señor Mr. Año 1987, año del estreno de la película, por supuesto, ¿ya? Ambientada otra vez en la guerra de Vietnam.
no podía faltar la visión de un gran director quien también tiene su biograpod en este podcast, Stanley Kubrick. Hablamos de Full Metal Jacket, o mejor conocido como La Chaqueta Metálica o Nacidos para Matar. Ta, 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 ta. Ya sabes ya. Con Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, Modine, perdón. Gracias. Vincent D'Onofrio, Lee Ermey y entre otros. ¿Ya? Esta película está dividida en dos partes. La primera habla de toda la parte de la entrenamiento, o el adiestramiento, mejor dicho, de los soldados para prepararlos para Vietnam, ¿ya? Que es un nuevo grupo de reclutas que llegan al centro de entrenamiento de Parris Island a las órdenes del sargento de infantería Hartman, ¿ya? Que aquí hace un tremendo papel y que para mí Meteoro es debe ser como el guía máximo tuyo, ¿no? Obvio, es la persona Es su que yo gurú. sigo, el gurú, Sí. protagonizado por el ya Fallecido fallecido Lee Ermey. Lee Ermey. Sí. Bueno, aquí me recuerda mucho al colegio esta parte de la película, ¿eh? Las tácticas draconianas de Hartman, que buscan convertir a todos estos hombres, que son niñitas apenas ahí naciendo, en infantes de marina duros y preparados para el combate, ¿ya? Cualquier También está, similitud con el colegio en el que fuimos en media coincidencia. claro, el cual está por desaparecer, bueno, ese es otro tema para otra vez. Gomer Pyle es el personaje más blando y torpe que hay según en este caso, el sargento Hartman, ¿ya? Que es el que quiere preparar así a toda costa, ¿no? Y para ello, el sargento opta por hacer pagar al resto del pelotón por las torpezas de Pyle, quedando como patoso, ¿ya? En el apodo que le dan, ¿no? ¿Ya? Exento de cumplir todos los castigos que Hartman le da al resto del pelotón. De hecho, hay una escena donde Homero Simpson se enlista en el ejército y justamente cuando Homero se manda el primer embarrada del pelotón, le hace pagar al resto haciendo sentadillas y a Homero le dan rosquillas, le hacen masaje a los pies. En alusión a esta escena de Full Metal Jacket, ¿no? Ahora, obviamente el resto del pelotón está harto de las torpezas de Pyle y por ende de Patoso, como le dicen, y de los castigos, por tanto, no le queda más que desquitarse con las típicas golpizas así de los matones. Así. Por eso digo, esto me recuerda mucho al colegio. Así que con jabón envuelto en toallas, lo van amordazando en la bañera y le dicen, recuerda, es solo un mal sueño gordito. ¿Ah? Así que como Fat Boy. ¿No? Obviamente, Pyle, que era como el más blande, que el más suavecito del grupo, se va cada vez más endureciendo, mostrando un cambio en la personalidad y convirtiéndolo poco a poco en lo que sería como el recluta modelo según Hartman, ¿ya? Aquí es cuando ya empieza a traspasar la línea de la cordura y se convierte en un soldado digno, ejemplo a seguir, pero que empieza a hablar con su fusil M14, como mi tesoro. Ahora empieza ya, lo arma, lo desarma. Le llama Charlie, claro, ¿ya? Algo que, un comportamiento que le llama la atención a otro de sus compañeros, que se llama Joker, el bromista, ¿no? No sé si quieren que cuente el final de esta primera parte. Dele nomás, sí, dele. Sí, esta película ya es antigua, sí. Si no la han visto, que ya no esto Son es cultura herejes. general, ver Full Metal Jacket. Claro, bueno. Termina la instrucción, como le digo, esta es la primera parte de la película, después cambia a otra escena más adelante en el tema. Y Joker, que vendría siendo como el mejor amigo del gordito Pyle, o Patoso, como le decían, lo encuentra en el baño encerrado con su fusil, hablando para variar, otra vez ya cada vez más desquiciado. Carga el fusil con munición real y empieza a recitar en voz alta el credo del fusilero. ¿Usted sabía el credo del fusilero, Meteoro? This is my rifle. There are so many rifles, but this one is mine. Y a ver, es que ya no me lo sé, ya me lo sabía. va bien, El colegio me lo sabía entero, pero ahora ya se me ha ido olvidando. No sé si el Jovito lo tiene por ahí anotado. La vida civil te rebalancido. Sí, la vida civil. Lo vamos a buscar. Ya, búsquelo mientras tanto. Bueno, ¿El fusilero? el credo del fusilero de la película. ¿Sí? La cosa es que empieza a recitar en voz alta el credo del fusilero, con el fusil cargado ya con balas reales. Y en eso Joker como que hace un ademán y alerta a todo el pelotón, incluido a Hartman, quien se acerca y trata de convencerlo
al gordito Pyle de que baje el arma, obviamente no de la forma más cariñosa y sutil que podía ser, sino que todo lo contrario, a punta de insulto, lo que al final termina con la paciencia del pobre Patoso y hace que este se dispare en la plena, matándose a ojos de todos. Bueno, se suicida Pyle y esto a los ojos de Joker, y eso es lo que marca al personaje este para toda la vida, ¿ya? Y aquí es cuando ya la película da un salto a lo que es Vietnam, ya meses después, donde Cowboy, que es otro de los personajes que está en este grupo, junto a Joker, que ahora es un corresponsal de guerra, se dedicó a ser corresponsal de guerra en Vietnam, tienen que ir a terreno y son emboscados por un grupo de francotiradores escondidos, ¿ya? Que van diezmando al pelotón y asesinan a este amigo Cowboy. Y mientras tanto, ahí hay otra escena que es distinta, que en realidad piensan que es un pelotón de francotiradores, cuando en realidad llegan a descubrir que es solo una chica nomás que estaba escondida en uno de los edificios abandonados por ahí de la zona, y se ha ido cargando uno a uno a los miembros del pelotón. Cuando llega el momento en que se acercan y la rodean y la logran capturar, le encargan a Joker que le dé el tiro de gracia para matarla. Y en realidad la tipa ya está desarmada, ya no tiene nada más que hacer, aunque ella alega así de que no tiene miedo a morir y todo, ¿ya? Y cuando ya los otros la alientan a darle el tiro de gracia, él a duras penas va y lo hace, y los infantes de marina lo felicitan y le dicen: ya tienes la mirada de los 1000 metros, haciendo referencia a aquella mirada de los soldados cuando ya logran matar a su primer objetivo, ¿no? A su primera persona en general, ¿no? Así que una mirada de horror, tristeza, estupefacción e impotencia, una mezcla de todos esos sentimientos al mismo tiempo, ¿ya? Que obviamente es difícil si tú nunca has tenido esa experiencia, un poco transmitirla, y eso es lo que busca el actor en esta película, que sigue siendo cruda, tanto en su primera parte como en esta otra final. Así que, bueno. Lo más destacable, obviamente, Lee Hermey en su papel como el instructor Hartman, ¿ya? Que le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actor de reparto. Sí, no es menor. Aquí encontré el credo del fusilero, así que se lo voy a decir en español igual, sí. Sí, por supuesto. Este es mi fusil. Existen muchos otros iguales, pero este es el mío. Mi fusil es mi mejor amigo. Mi fusil es mi vida. Debo dominarlo tanto como domino mi vida. Sin mí, mi fusil es inútil. Sin mi fusil, yo soy un inútil. Debo disparar mi fusil bien. Debo disparar mi fusil certeramente. Debo disparar con más puntería que cualquier enemigo que está intentando matarme. Debo dispararle antes que él me dispare. Lo haré. Mi fusil y yo sabemos que lo que cuenta en la guerra no son las balas que disparamos, el ruido de nuestra explosión ni el humo que hacemos. Sabemos que son los disparos los que cuentan. Dispararemos. Mi fusil es humano, tanto como yo, porque es mi vida. Lo conoceré y aprenderé a usarlo como un hermano. Aprenderé sus debilidades, sus puntos fuertes, sus partes, sus accesorios, sus miras, su cañón. Mantendré mi fusil limpio y listo, incluso cuando yo esté limpio y listo. No volveremos parte del uno y del otro, y lo haremos. Ante Dios juro este credo, mi fusil y yo somos los defensores de mi país. Somos los domadores de nuestro enemigo. Somos los que salvamos mi vida. Que así sea hasta la victoria de Estados Unidos y no haya enemigos sino paz. Claro. Amén, Bueno, reverendo. amén. Amén, reverendo. Bueno, en imágenes, Amén. claro, Until victory is America. claro. En imágenes tenemos justamente el actor que hace de Patoso, Ah, que el aparte Jesse con esta cara así como de inocentón, medio bonachón, y que después termina obviamente ya trastornado y desquiciado por estos maltratos que sufre en el regimiento ahí de parte de Harman. Claro. Bueno, esta es la gran, no solo una de las grandes obras de Stanley Kubrick, sino que también es la gran crítica de la época a la guerra de Vietnam. En realidad, la película completa es una gran crítica en el tono de la época a la guerra de Vietnam. Escenas clásicas que cualquier fan de las películas de guerra siempre las va a recordar, salieron de Full Metal Jacket. Full Metal Jacket también creo que marcó un camino para las películas de guerra, en cierta forma, sobre todo a nivel de crítica.
pero también a nivel de ver de los personajes, cómo construir personajes, sobre todo con el sargento instructor, o el drill instructor, el drill sergeant instructor, que es Hartman. Aquí, como bien nos estaba posteando Gabriel Lagos, la historia del instructor debería enseñarle a un actor a ser instructor y que quedó él como instructor, porque claro, precisamente a Lee Ermey lo trajeron para entrenar a un actor, para que hiciera el papel, Claro. siendo que Lee Ermey en la vida real fue sargento instructor del cuerpo de Marines. Y el tipo lo hacía tan bien que al final Stanley Kubrick dijo, quédate y hazlo tú. Y gran parte de todo el diálogo que tiene Sergeant Hartman es improvisado, ni siquiera es del guión, es simplemente lo dejaba grabar, dejaba la cámara grabando y que diga lo que quiera. Y francamente él se mandaba todos esos tremendos discursos que a muchos les causaba risa, pero en realidad después de las risas tuve la crítica que estaba haciendo al cómo se trataba a los jóvenes en esa época, para que se convirtieran en máquinas de matar. Y se les llevaba a esta guerra lejos, a morir, ¿cachai? En nombre de Norteamérica, de Estados Unidos de América y toda la crítica que se hacía en esa época. Es una excelente película, por eso les dije por ahí, esto es de cultura general, el que no haya visto Full Metal Jacket casi queda de ignorante entre todas las películas que son del cine, que tiene que verla una vez en la vida. Las actuaciones son impresionantes, está muy bien hecha. La segunda parte tal vez es como la parte más triste, en cierta forma. La primera parte para algunos le va a resultar más graciosa si se queda la parte superficial de la chuchada, de cómo tratan a Gomer Pyle, de todo lo demás. Pero o sea, hoy día lo cancelarían, o sea, hay una frase racista, feminista, que... Jamás vaya a poder ver un personaje así ahora. O sea, Claro. una advertencia a nuestras ratitas que son más jóvenes, que escuchan Monjes Fanáticos, no se vayan a asustar con lo que van a ver, porque en realidad el contexto de la época las cosas eran así. Antes la guerra era para hombres, no era para los montón de maricas ambiguos de Pokémon que andan caminando en la calle. No, para drones. Hoy día es para... Claro. Hoy la guerra es para drones, para ñoños como el Guatón Simpson así sentado manejando drones. Exactamente. Entonces, muchas cosas se podrían decir de Full Metal Jacket. La segunda parte hay escenas, cuando parte la segunda parte, que es cuando bajo la, ¿cómo se llama? Adornada por una canción de Nancy Sinatra, que es My Boots. Creo que es como la única canción famosa que tiene Nancy Sinatra. Y donde sale la prostituta vietnamita tratando de vender el negocio a los americanos que están ahí tomando, y le roban a un americano mientras la puta lo trata de convencer, le roban la cámara. Entonces, son cosas que pone Stanley Kubrick para criticar qué es lo que está pasando entre todas las demás, que en realidad podríamos estar hablando una hora entera de Full Metal Jacket, esa es la verdad. Sí. Sí, de hecho también, como lo mencionamos con el estilo de Stanley Kubrick, el hecho de que los actores se fueran impregnando de esto del sargento Hartman, también es verdad, era una contradictorio que al principio les daba risa, pero después se lo tomaban bien en serio, porque era como que le estaba haciendo instrucción real. Y por otro lado, esto de la mirada de las mil... ¿cómo era? Sí, se me olvidó. Espérate, de 1000 metros. La mirada de los 1000 metros, sí. En alusión al tema de la muerte, del asesinato más bien. De tuvo ser un asesino a sangre fría, ¿cachai? Por eso de los 1000 metros. Era algo que se le reprochaba al personaje, hay que aclarar. Al personaje Yoki, como se salió un poco del arista y era solamente un corresponsal de guerra, él nunca, si bien era soldado y portaba un arma, nunca había matado. Entonces todos los marines como que se jactaban de él, de que él no tenía la mirada de los 1000 metros como los demás. No era un soldado completo hasta que realmente no llegara a tener esto, ¿sí? Entonces por eso hay importancia esto de cómo se le hace ritual al hecho de tener que asesinar a una persona del bando enemigo. Okay. En realidad las fuerzas, por lo menos en esa época, aquí ninguno de los cuatro tiene experiencia militar que no sea jugando Call of Duty, los buenos perdedores. Pero a nivel militar es bastante ritualista la formación de los Marines. La parte cuando se gradúan, hay un discurso del sargento Hartman que te da la sensación del ritualismo, en donde te dicen de que no importa si tú mueres de viejo o mueres en la guerra, por ser Marine vas a vivir siempre porque eres parte del cuerpo de Marines, y el cuerpo de Marines es inmortal. Independientemente si tú mueres, vas a vivir siempre porque el cuerpo está vivo, el cuerpo de Marines va a estar vivo siempre.
Eso muy parecido al colegio al cual fuimos los 4, Claro. Pero que está pero que va así ahora. claro que va así, pero también nuestra instrucción fue más o menos parecida a eso. Pero sí, estoy totalmente en eso. Sí, señor, yes, sir. Ya sabes. De hecho, todavía me acuerdo de la charla motivacional que tuvimos en primero medio con un inspector del mismo estilo que Full Metal Jacket. Encerraron un recreo, cerraron la puerta y empezó la instrucción. Sí. Sí, o sea, ¿No mira, te la acuerdas? frase, ¿Te acuerdas, presidente Jovito? la frase suave de Full Metal es: ¿cuánto mide recluta? 1,80 m, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. Esa es la más suave. Esa es la más suave. La más Esa es la suave. más suave. Cuando le dice, ¿y de dónde usted? De Kansas, concha. Así como que, mierda, en Kansas lo único que hay es vaca y fleto en Kansas, güey. Claro. Sí, así mismo. Ya me acuerdo yo. ¿Quién fue el no, es que me estoy. Sigo en el colegio. Picasso. Está traumado. Estamos traumados. Lo más que pasa es que, por ejemplo, Icónico no habla. Sí. No, Ya fue descubierto. No recuerdan. No, Le falta el fusible, no. Le falta el fusible, no. Ya, sigamos con la siguiente película mejor. Sí. Pero ¿alguien puede leer los comentarios, por favor, en el chat antes? Sí, Felipe nos decía: ¿por qué estás en Vietnam? No lo sé, para matar comunistas. Mi país lo dice, por Mickey Mouse. Ahora Me voy a sería sal- así, po. Voy a saltar la parte donde están poniendo en evidencia Icónico. Y dice: También. como dice Moe, antes te hacías hombre matando a otro. Ah, claro. Sí. Antes. En una forma absurda de mostrarla, como lo hacía Cuba. Sí. Sí. En Texas solo hay Gay. vaquero y gay. No creo que te quieras que te den por detrás. Claro. Está claro entonces la alusión, ¿eh? Está bien ahí. Otro más de Texas. Bueno, nos saltamos a la siguiente película para dejar este gran clásico en el ya como tildado. Nos vamos a una película llamada Hasta el último hombre, dirigida por Tío Mel, otra vez. Tío Mel. El tío Mel Gibson la dirige. ¿Esta es de las buenas, de las malas, tío Jovito? Esta que la puso No, aquí. buena. ¿Está? Buena. ¿Buena? Buena. La historia de Buena. Desmond T. Dost, quien, debido a que se lo prohibía su fe, combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma. No disparó ninguna bala, pero salvó 75 personas de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. Gracias a su coraje y valor, pasó a ser el objeto de burla de sus compañeros, a reconocérsele su enorme valía con la entrega de la Medalla de Honor del Congreso, otorgada por primera vez a un objetor de conciencia. Mira, buena historia. Protagonizada por Andrew Garfield, Vincent Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving y otros. Nominada al Oscar, pero ganó solo en mejor montaje y sonido. Sí, aquí Mel Gibson vuelve a las películas de guerra. Está basada en una historia real. No solo el contexto real de la guerra, sino que es una historia real de Desmond II, que era un protestante norteamericano, que él quiere defender a su país, pero no matando. Su fe le prohíbe matar. Entonces, él nos cuenta toda la historia, bastante bien interpretado por Andrew Garfield, de cuando él objeta el tema del uso de armas. Entonces se vuelve una burla, porque cómo va a ir a la guerra, y nos muestran aquí, esto es una película de guerra como tal, así que nos muestran la guerra cruda, violenta y todo, y él no lleva ningún arma. Su objetivo no es ir a matar una vida, es rescatar una vida del campo de batalla. Esta negación, obviamente, con el estereotipo, con el arquetipo de soldado que estábamos conversando en Full Metal Jacket, que tiene que ver con este soldado violento, machista y todo eso. Obviamente este era considerado el niñita del grupo, pues muy burlado. Pero la historia real también tiene de dulce y agraz, porque a pesar de lo cruento de la guerra, el tipo fue fiel a su creencia hasta el último minuto, y logra ahí en una pérdida de la primera parte de la batalla en la isla de Okinawa, en Japón, guerra mundial obviamente, logra empezar a salvar a sus compañeros y los va cargando uno a uno. La escena donde los va cargando es bastante cruenta, salva un montón de gente, que obviamente ahí lo abre con otro ojo, porque termina siendo el tipo de la burla a transformarse en el héroe de estos militares, que a algunos les permitió volver a casa, pensando que ya no tenían ninguna oportunidad, y lograron ser salvados y volver a casa. Algunos con daños mayores, otros, pero volvieron a casa. Entonces,
Es una muy buena película y obviamente este es el objetor de conciencia, que no es el único en la historia de Estados Unidos, pero es el caso más famoso. Así que, y él, ¿cómo se llama? Se llama la película Hasta el último hombre porque él que lo va contando, porque cuando termina, voy a hacer el feroz spoiler, pero cuando termina, muestran al tipo real, al verdadero. Y él decía, cada vez que lograba arrastrar a uno desde la trinchera y llevarlo a que lo salvaran, le volvía a pedir a Dios, le decía, solo uno más, déjame salvar a uno más, y se devolvía, llevaba a otro, y decía, déjame salvar a uno más, y así se lo llevó hasta que ya no quedaba nadie a quien salvar, y prácticamente se tuvo que salvar el mismo al final y todo. Muy buena película. Dentro de todo, Mel Gibson aquí muestra su buena faceta, no su faceta de copetengue, así que... Sí, esta es bueno, mucho más no se puede decir, esta es una muy buena película. Mel Gibson en realidad tiene un trío de películas de guerra, ya, esta sería como la segunda, y hay una tercera que hizo en el 2002 que se llama Cuando fuimos soldados, We Were Soldiers, que está inventada en la guerra de Vietnam, que no es tan buena en realidad, y es donde ahí Mel Gibson trata de hacer un lavado de cara de la parte como sangrienta y violenta y hace de un personaje que es bastante paternal, un coronel que es como bastante paternal con su batallón de bastante de cabros bien jóvenes y es como el típico luterano, creyente, un icónico cualquiera, pero que lo van a mandar a la guerra, ¿cachai? Y él y que trata de cuidar a sus pollos, bueno, y todo lo demás. Esa película no se las recomiendo en realidad, yo la vi, es bastante débil, no es, por ahí tuvo una recepción buena, de tibia para buena por la crítica, pero en realidad no tuvo mucho más. En cambio esta otra que estamos hablando, Hasta el último hombre, no, esta película es buena. Esta película de verdad, cuando la vi, que es redondita, o sea, bueno, y cuando ves que en realidad todo eso fue verdad, cuando la ves por primera vez y ves que de verdad existió Desmond Doss y que fue objetor de conciencia, se ganó todo esa lo condecoraron por su valor en el campo de batalla y todo lo demás, como que son esas películas de guerra que de poco más voy a ir a inscribir a la infantería, bueno, así, pero no, buena película. Okay. Casi me hace enlistarme, sí. Oye, Claro, o sea, sí. igual hay que ser valiente, incluso para arriesgarse sin arma, solamente con el fin de rescatar a los amigos o a los que tienen al lado. Como dice Pérez, ahí incluso rescatando hasta un enemigo, un soldado japonés ahí, pucha, es como tremendo. O sea, hay que ser valiente porque estando ahí con arma y todo, uno trata de defenderse para salvarse el pellejo uno, más allá de que tenga que matar gente al otro lado por un fin X. Así que sí, efectivamente es impresionante, ¿eh? Así que, y como, bueno, y aquí Gabriel también nos comenta lo que decía Jovito, pues esto de que él repetía todas las veces que le diera fuerza, le repetía a Dios fuerzas para salvar a uno más. Así que interesante y muy interesante, muy linda película en ese aspecto. Sí, Eduardo Benítez nos decía también, buena película, a Andy Warfield le queda bien el papel. Sí, así que muy bien. Nos vamos con la siguiente, ¿les parece? Otra película más que es un poquito más antigua, exactamente, un clásico de las líneas ahí, del año 1967, del director Robert Aldrich, ¿ya? Una película de acción y aventuras ambientada en la Segunda Guerra Mundial nuevamente, llamada Los 12 del Patíbulo, con Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Ernest Borgnine y George Kennedy. Puros actores conocidos, pero de la vieja, ultra vieja escuela. Así que aquí tenemos la historia del comandante Reisman, que es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en campañas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y y debido a este brillante historial militar que tiene, no dudan en encargarle una gran misión, pero suicida, que es asaltar una mansión francesa del alto mando nazi, con el objeto de matar a todos los ocupantes que hay adentro, pues se cree que son personajes del alto mando alemán, y por supuesto con la idea de desmoralizar al ejército nazi que está invadiendo Europa. Para ello tendrán que convertir a un grupo de peligrosos presos, ¿ya?, en condenados a muerte o con largas penas en verdaderas máquinas de matar o elites del ejército. Esto es como el Escuadrón Suicida, pero versión de 1967, algo así, ¿ya? Cuando llega el momento, todos están preparados para llevar a cabo la misión, pero poco a poco se va echando a perder el plan, lo típico en estas películas, por lo que tienen que ir improvisando para cumplir el objetivo final de matar a estos altos mandos nazis.
Aquí Quentin Tarantino, una curiosidad, Quentin Tarantino se basó en esta película principalmente para hacer su versión llamada Bastardo sin Gloria. Así que un buen dato ese. No sé si alguien vio esta película. Yo la vi hace muchos años, sí. Un clásico, está basada, están preparando, lamentablemente quieren hacer una nueva versión. Sí. Y no les quiero decir quién la está dirigiendo, quién está involucrado. Así que... No es el Bueno, George R.R. Martin. David Ayer de Escuadrón Suicida 1. Puta madre, weón. Yo pensé que era el Guatón Martin, que como excusa no quería terminar el libro, entonces... Filo, mal chiste. Sí, es una muy buena película del cine bélico y no quiero adelantarle mucho, en realidad es súper disfrutable, entonces está bien hecha, tiene buenos diálogos. Sí. Lo que sí es antigua, es Sí. para que estén, es un clásico de TCM. Clásico Claro. Hollywood. Cuando De se classic fíjate, movie. un clásico. Son de la época como dorada, no tanto dorada, más o menos plateada del cine. De ese Hollywood más romántico. Así que a quienes estén somos más jóvenes, tienen que estar tienen que adaptar un poquito su punto de vista, porque están acostumbrados a un cine mucho más dinámico. En esa época eran como las cosas un poquito más lentas. Pero una excelente película. Mira, Esta otra de las de cultura general, yo también la vi hace N tiempo, ya ni me sí, acuerdo. son más. antiguas. Son antiguas, las dan en televisión abierta, y de hecho, esta historia de tomar unos presos, prepararlos a un nivel de elite así tremendo, no es nueva. O sea, muchas veces, o sea, tal vez esta película sea inspiradora, pero de ahí desde el 1967 en adelante tenemos varias historias que toman esa idea, ya sea, por ejemplo, el mismo Rápido y Furioso, que son todos unos vandalosos y que de a poco se van enfilando por el lado bueno. No voy a pelear porque no he visto casi ni una, porque si no me van a colgar en el chat. Pero hasta Adam Sandler en su parodia tenía una versión de este tipo de donde toma presos y los hace famosos en fin. Entonces es un clásico que ha inspirado a muchas otras películas y es una historia entretenida porque el plan era llegar a una mansión que estaba en la punta de una montaña, en un castillo de estos franceses típicos que se ven en las películas, y el tema es que iban a dinamitar el castillo completo, pero al momento en que llegan en paracaídas en distintos puntos, van perdiendo el equipaje, van perdiendo las mochilas con las dinamitas, incluso las armas no las tienen a mano, entonces tienen que empezar ellos mismos a rebuscárselas para reunirse en primer lugar y luego cómo entrar al castillo. La idea es que nadie sabe cómo pueden entrar y empezar a matar a estos altos mandos nazis. Así que es una película interesante, muy, muy entretenida y un clásico, así que búsquenla por ahí, si no, arriéndela, o si no, por último, Tío Torren la puede proveer ahí en algún momento, así como el Snyder Cut. Así que un clasicazo. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de pasar a la siguiente película de los monjes? No, pase nomás. Ataque. Atacamos. Entonces, nos vamos con la siguiente película. Aquí ponemos franja comerciales para los del podcast en Spotify. Sí, Eduardo Benítez dice: cuando dicen alto mando me hacen acordar a Pokémon Esmeralda en su postgame. Gabriel nos dice: no he visto esa peli. Y Bere te pregunta a Don Delagun, habla de golpe bajo. ¿Cómo es? Habla de bajo. golpe bajo, sí. Y después pone Starship Troopers. Sí, la de Adam Sandler, sí, golpe bajo, sí, exactamente. Sí, exactamente. Y Starship Troopers, esa no la he visto. Starship Troopers, Invasión, se llama acá en Latinoamérica. Es que es ciencia ficción y ciencia ficción clase B, más encima. O sea, es una película de culto ahora, la primera, o sea, que tiene una legión de fanáticos de Starship Troopers. O sea, ¿quieres saber más? ¿Do you want to know more? Sí, es del mismo director de la Robocop original, parece, ¿no? Claro, sí, la primera es del mismo director. Y por eso tiene ese aire como de telerrealidad, de mostrar presentarte como telerrealidad al principio de la película, entonces... Ahora, bueno, si queremos, ya que salió un poquito, démosle 5 segundos a Starship Troopers. Starship Troopers era un libro, en realidad. Era un libro
que escribió un ex soldado, un ex marín de la guerra de Vietnam. Como les dije, en esa época muchos soldados de la guerra de Vietnam, la única forma que tuvieron de desahogarse fue escribiendo, y inventaban historias de ciencia ficción para poder camuflar todo lo que habían vivido en la guerra. Y se convirtieron en bestsellers de la época en realidad porque eran historias bastante simples y ninguno de estos había estudiado literatura, eran soldados, ¿no? Pero de esa forma los civiles podíamos ver un poco qué fue lo que vivieron ellos en ese tiempo. Y Starship Troopers fue uno de esos libros. Ahora, hay que decir que Wolfgang Petersen, que fue el director de la primera película, el compadre cuando le pasaban el guión no lo terminó de leer, lo malo que lo encontró, y tampoco leyó el libro. Yo sí leí el libro. El libro tampoco es una gran obra de arte, entretiene, sí, la verdad es que entretiene, sobre todo cuando lo leí era bastante más joven. Es una obra Entretiene y educa. militarismo, a la camaradería, o sea, un montón de cosas que actualmente ahora serían canceladas de forma inmediata. Pero en ciertas, y con muchas adaptaciones distintas a la película, en realidad de partida habían personajes que no existían, personajes que le cambiaban el sexo en la película, un montón de cosas de ese tipo, pero la trama se mantiene más o menos igual. Entonces la base de Starship Troopers es cierto, tiene mucho componente de la guerra de Vietnam, y en la película se trata de reflejar un poquito, aunque sea un poquito, se refleja sobre todo en la parte cuando ya están en el entrenamiento y después llegan al planeta P, donde tienen su primera pelea, ¿cachai? Todo eso se refleja un poco lo que el autor, que era este ex soldado, quiso reflejar en el libro, que fue lo que vivió él. Starship Troopers como película es una película de culto de la clase B, de ciencia ficción clase B, o sea, tiene una legión de fanáticos por todos lados y próximamente debería salir un videojuego muy parecido a StarCraft. Tiene un montón de secuelas que son bastante malas, no se las recomiendo, yo las he visto todas, las tengo guardadas, no son bastante malitas, pero la primera es como la mejorcita. Recomiendo sí el libro, pero el libro es muy distinto en algunas cosas. El libro y tiene un montón de historias que en la película no se alcanzaron a adaptar también. Tiene relación con la guerra, sí, de cierta forma, es una guerra de ciencia ficción, ahí vemos las imágenes, como están ahí todos los soldados de la infantería móvil, como le decían en la película, que eran los soldados, y recuerden de que ya no existía el concepto de civil o militar, sino que o eras civil o eras ciudadano de la federación. Sí. ¿Y quién eran los malos? Mira, el escritor del libro es Robert Heinlein, que es bastante conocido en la ciencia ficción. Y dentro de las gracias que tiene este libro, que no me acuerdo cómo se llama, el que menciona Meteoro, en el cual está inspirado esta película, es que inventó el concepto del marín espacial, que ha sido utilizado hasta el cansancio en los videojuegos y en otras películas. Paul Verhoeven, que hizo la película, que es el mismo de Robocop, hizo una sátira al género del militar con esta película, y lleva hasta el extremo y exagera mucho los rasgos autoritarios, militaristas, fascistas, porque en realidad en esta película los buenos son los fascistas, lo cual es bien chistoso si tú te das cuenta de que es una parodia, y sin embargo hay mucha gente que tú te das cuenta por sus comentarios que no se da cuenta que es una parodia, porque es muy exagerado. El gobierno, los militares controlan el gobierno, controlan toda la gente, como dice Meteoro, si no eres soldado no eres nada. Entonces te llevan a pelear a esta guerra contra estos insectos que están muy fuertemente en la inspiración de los Zerg en StarCraft, porque es muy parecido. Hay algunos detalles, por ejemplo, el primer ataque que hacen los insectos a la Tierra destruyen Buenos Aires, que es entretenido para nosotros latinos, que dentro de las películas fueron las primeras veces que mencionan ciudades cercanas. Y es una película que a mí me gusta mucho, es muy buena. Es muy entretenida, es chistosa. Si es que no te das cuenta que es una parodia, porque si te la tomas en serio no te va a parecer tan chistosa. De hecho, los protagonistas venían en Buenos Aires. ¿No? Sí. Los efectos especiales están hechos con animatronics, principalmente con maquetas y ese tipo de cosas, por lo cual, si bien la película es vieja, todavía se ven bastante bien. Y eso, pues. Como dice Meteoro, tiene secuelas, pero mejor ignorarlas. Mejor ignorarla. Ahora, Casper Van Dien, que fue el que se quedó con los derechos finalmente de la franquicia, el actor principal, el que hace a John Rico, en una entrevista hace un par de semanas dijo que en realidad no está en preproducción ni nada, pero una de las ideas que tenía era revivir la franquicia de Starship Troopers a nivel de serie para un sistema de streaming de pago.
Este tipo, puede ser Netflix, Amazon o algo así, y hacer una serie con personajes nuevos, pero manteniendo los personajes viejos que todavía están vivos, ¿cachai? Entre ellos él, porque John Rico todavía está vivo. Ahora, si se atreven a ver las secuelas, John Rico ahora es coronel. Ya no es, es coronel. El coronel Rico. Y perdió un ojo encima, está El tuerto. coronel rico y, rico y poderoso. Claro, Antes era rico, ahora es rico y poderoso. La que también está viva es la Carmen Ibáñez, que era la mina que piloteaba, y es otro jugando al medio también. La cosa es que El científico, Doggy Hauser. Sí, Doggy Hauser también está vivo. O Barney de How I Met Your Mother. Si se atreven a ver las secuelas, van a ver de que hay historia que ha ido avanzando. Que los personajes han ido avanzando, se han ido volviendo más viejos, la guerra se ha ido estancando, ha ido, ¿cómo se llama? Ha ido un poco mutando la historia de la Federación. Pero yo no le aconsejo en realidad quédense con la primera, ¿no? Así, bueno, estos fueron los 5 minutos de Starship Troopers. Un poco más de 5 minutos. Un poco más de 5 minutos, pero bueno, está bien, se lo merece. Así que no la teníamos considerada en el guión, pero gracias por el aporte. Así es. Nos vamos entonces con nuestra siguiente película, un poquito más, yo diría que no romántica en el contexto del amor, sino que romántica en el contexto de cómo se grabó esta película, puesto que el director Clint Eastwood hace esta película enfocándose ahora en el bando contrario, siempre se enfoca desde el punto de vista norteamericano, pero esta vez habla de los japoneses en Cartas de Iwo Jima, ¿ya? Donde el gran protagonista de esta historia es Ken Watanabe, que accede a un general, en este caso llamado Tadamichi Kuribayashi, que es quien organiza la resistencia en la isla de Iwo Jima, a través del mismo método que usarían los vietnamitas años después, a través de túneles entre las islas, para esconderse y emboscar a los soldados norteamericanos, quienes van a llegar a esa isla clásica, esa isla para el enfrentamiento final contra los japoneses. Es una de las guerras más, de las batallas de la guerra del Pacífico más cruentas, de la Segunda Guerra Mundial específicamente, puesto que murieron 20.000 japoneses y más de 7.000 soldados norteamericanos por este tema de los emboscadas y de la persecución. Y es un terreno bastante chico, la isla de Iwo Jima es bastante pequeña, pero era estratégicamente, como les contaba antes, la idea de Japón era ir conquistando pequeños islotes o islas que le sirvieran para mantener su abastecimiento a las tropas. Entonces, esta era clave dentro de lo que es el Pacífico, y por tanto, Iwo Jima era crucial para los japoneses tenerla, y en algún momento la conquistaron, pero resulta ser que los estadounidenses la recuperaron. Y la idea de poder recuperarla, o sea, y al volverla a tomar, lo que esperaban era que los americanos hicieran la contragolpe, y por eso estaban en espera. Ahora, el enfoque de Clint Eastwood es a través de justamente cartas donde los soldados japoneses como que enviaban las últimas peticiones o los últimos pensamientos a sus familias, pensando en que jamás iban a volver. Entonces, un poco desde ahí, desde ese punto de vista, se graba esta escena como haciendo alusión a los pensamientos, al ritual, a todo lo que hay detrás de la preparación para la emboscada hacia los norteamericanos, ¿ya? Como curiosidad, Clint Eastwood también dirigió Banderas de Nuestros Padres, que en la misma batalla, pero esta vez vista desde el ángulo de los norteamericanos, ¿ya? Como la contraparte. De hecho, Cartas de Iwo Jima se grabó originalmente con elenco japonés y en japonés totalmente, y se tradujo, o sea, se dobló al inglés en Norteamérica, bueno, y en otros idiomas también. Comentarios, chicos, les deseo la palabra. Es una buena película, hace un muy buen trabajo. Ambas películas son buenas. Es difícil, siendo norteamericano principalmente, tratar de dar el otro lado de la guerra. Yo creo que se acerca bastante a lograrlo con Cartas de Iwo Jima, de mostrar la sensibilidad japonesa, que también eran un bando, que también tenían sentimientos, que también tenían algo que es lo que creían, por supuesto. Como contraparte, Banderas de Nuestros Padres, mucho más película clásica norteamericana, pero nos cuenta el mismo conflicto. Entonces esa ambivalencia es como que el tipo trató de contar todo lo que pudo con las distintas visiones. Entonces, sin hacer juicios de valor de qué es lo mejor o lo malo, tratando de mostrar los hechos. Es un muy interesante ejercicio. Ver ambas es una cuestión sublime.
De hecho, Yo me perdón, quedo un poco más con cartas de Iwo Jima, la encuentro un ya. poco mejor. Me parece que en internet, al menos desde el punto de vista de los torrents, hay una versión hecha por fans donde mezclan ambas películas. Como A que le ponen pedacitos, sí. a pedacitos, una con otra. O sea, así como en algún momento hicieron con Dunkerque y hasta el último. No me acuerdo. No me acuerdo la de Gary Oldman. También de esta también hay una versión donde juntan ambas Las horas más películas. oscuras. Las horas más oscuras, gracias. Eso. Así que es interesante. Sí, y como le digo, es un tema bastante más romántico porque, como bien dices tú, se enfoca en el sentir de los soldados japoneses. Como que el Sí. tema de la espera es como lo que gatilla todas estas sensaciones de ansiedad, de angustia. Así que de ver qué es lo que va a pasar. Claro, aquí Clint Eastwood se mandó un buen experimento. En realidad Clint Eastwood como director es bastante especial porque él escoge sus temas de una forma bien particular. Pero para la época en que se filmó esta película, y como dice Jo, para el público norteamericano es difícil mostrar el otro lado de la guerra, mostrar el bando enemigo. Sí. Sí. Ver en el chat nos dice, nos faltó una de Mel Gibson, Guerra de Papás 2. También es de guerra. Hablando de guerra. A ver, doctores, en general, lo que dice Bere, ¿es razón? ¿Tiene razón o no? Porque tiene la palabra guerra. ¿Deberíamos la incluir en este especial o no? Parte de la polémica Ahí Mel Gibson ya estaba curado. Ya, Vamos a tener que establecer, tener guerra, ya, que hayan pero armas. ahí también tenían armas, pues si se agarraban a combo, No, pero combo. guerra de papá. No, Pero, pues, pelea, armas, pues, es fusiles, pelea. Ah, fusiles, hay cuchillo, armas creo. de guerra, pues, cuchillo. Ya. Sí. Ya. Ataque Ataca a la siguiente película clásica, pues, para que vayamos redondeando. Ya, se quieren ir, No, por supuesto que no. No, está bien. Bueno, no, al tiempo también lo vamos haciendo. Así que, Pudiéramos seguir todo el día. sí, claro. Pudiéramos guerrear todo el día. Claro. Bueno, otro clásico del año 1970, ya dirigida por Franklin Schaeffer y un guión escrito por un grande, Francis Ford Coppola. Esta película se llama Patton, con George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, entre otros. ¿Ya? Obviamente esta es la película biográfica del famoso general George S. Patton, que relata sus hazañas militares, desde la derrota de los norteamericanos en el paso de Kasserine, en el norte de África, hasta todo lo que es la entrega de parte de Alemania a los rusos al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es una película biográfica que va marcando distintos puntos de la vida del archiconocidísimo para los estadounidenses, obviamente, general Patton. ¿Ya? Se enfoca en descubrir gran parte de su personalidad, como un hombre, o sea, la película lo muestra como un hombre extravagante, bien carismático, severo, perseverante, también con un cierto aire de Quijote, así como medio romanticón. Quien basa sus exitosas estrategias en la historia de guerra antigua, o sea, como un estudioso de las tácticas militares de antaño, estudia la guerra y de ahí cree que está la clave para el éxito. Y obviamente creía ser una reencarnación de un mariscal de Napoleón, una parte. O sea, también estaba medio tocado. Y es de un guerrero cartaginés. ¿Ya? La película, como tal, ganó 7 premios Oscar, incluido Mejor Película, Mejor Director y obviamente Mejor Guión. Y Mejor Actor también. Y Mejor Actor. Patton, sí. Sí, exactamente. Y una de las locaciones que se usó fueron Segovia y Madrid, dentro de la ciudad, ¿ya? Y los extras y gran parte del equipo militar que se utilizó para la película eran del ejército español, obviamente, pero eran material original que se conservaba de la Segunda Guerra Mundial. Mira, anécdota. O sea, tenemos material real utilizado en la Segunda Guerra Mundial para esta película, no utilería barata nomás, hecha a mano. Así que, ¿alguien la vio esta película? Para comentar. Hace muchos años. Hace muchos A años mí me pasó que hace unos años tuve apendicitis y llegué al hospital. Esto es una anécdota súper mal, así grave. Ya me hospitalizaron, entonces mientras esperaba el pabellón para que me operaran, había una tele y estaban dando Patton. Estuve viendo la película como 2 horas esperando a que me operaran y era bastante buena la película, te diré, para ser de esa época y todo. Y cuando ya venía la mejor parte, después de como 2 horas,
me mandan y me operan, así que nunca pude ver el final. No pudiste ver el final, qué triste. No. Y me parece que no está en Netflix. No está. Es de esas No. películas que no las encuentras tan fácil en los streaming. ¿Ah? No es fácil encontrar Patton. Tú puedes tener mucho problema con los derechos. Pero, mira, es una película clásica del cine casi ya dorado, de la época dorada de Hollywood. Un personaje que no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, pues, de una u otra forma recordamos a Patton, porque este hombre fue el que llevó a los aliados a la victoria. Po. O sea, en el mundo se dice que solo ha habido 2 generales de 5 estrellas. Uno es Patton. El otro no lo ¿El vamos a otro? decir porque lo van a cancelar. Pero, y porque se la puso, no se la ganó. Pero este otro sí se la ganó, fue Patton. Y por la Segunda Guerra, era un personaje, ¿cachai? Ya podríamos decir casi ya legendario en realidad, porque ya hay más leyenda alrededor de Patton de lo que era la persona en sí. Sí, ese es como el tema. De hecho, hay como un lado B de Patton que era como bastante más cruel y egocéntrico de lo que realmente lo reflejan. O sea, ahora le dan la categoría de héroe, como dices tú, general 5 estrellas, por su estrategia militar, por su inteligencia relacionada con esto. Pero muchos decían que en realidad el tipo no era tan hábil, sino que él simplemente se aprovechaba de sus soldados y de la capacidad, que tenía muy buenos dones de mando en ese aspecto y era como buenos dotes de líder. O sea, la gente lo seguía aunque fuera un acantilado, pero lo seguían. Y eso era como el gran dote que tenía él. Bueno, ¿qué más le tienes que pedir? Pues si eres un soldado, un comandante de soldados, no tiene por qué ser simpático, ¿cachai? Ni otras cosas. Si él logró hacer su trabajo de manera efectiva, fue un gran líder, está bien. La última vez que yo vi a un actor representar a Patton fue en una miniserie que está disponible en Netflix que se llama El Liberador, que está basada en la vida de un coronel que ahora todavía está vivo y es un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ahí el actor que hacía a Patton lo muestra como en esta faceta, porque era como medio personaje en realidad. Ya, en Claro, un punto, sobre todo. Sí, sobre todo en sus últimos años, sí. En los últimos años llega un personaje ya, Patton, y le dice a este otro coronel, le pregunta cuántos días ha estado en la guerra. Y le cuenta, le dice que ha estado como varios años, tantos meses y tantos días ha estado en la guerra. Y dice, a mí dicen que yo soy un héroe de guerra, y he estado mucho menos tiempo en la guerra que usted. Como vayas a casa. Por eso te digo, es como que ya Patton ya llega a ser ya poco se podría decir de Patton de la vida real, a menos que estuviéramos hablando de la historia de Patton y la biografía real, ¿cachai? Como que ya esto es más como el mito del personaje de lo que fue este general. El hombre, la leyenda. Sí, de hecho hay hartas teorías de que lo mataron también, hay teorías conspirativas y todo, así que que el tipo agarró una popularidad muy gigantesca y a pesar de ser un tipo hosco, grosero y bueno para gritar, era capaz de convencer a las masas, entonces sí, a grito, pelado y todo, pero eso les causó también, dicen que a esferas de poder político les causó un poco de temor de que Patton, por ejemplo, fuera a levantarse en Estados Unidos y saliera electo y se transformara por dictador del país nomás. Pues. O simplemente llamar a las armas y le siguieran, pues sí, era como el mito que hay, que él por el temor de que pudiese ser capaz de levantar en armas en contra de cualquiera, mejor dejarlo como un mito, pero enterrado. Sí. Le pasó lo mismo que a Maximus en la película Gladiador. Más o menos. Más o menos. Máximo sí, pues era popular entre los soldados, no podía levantarse contra el emperador. Esa es otra película de guerra que no pusimos, ¿ven? Gladiador. Bueno, ¿es de la guerra o no es de guerra? A ver, porque, pero mira, por ejemplo, porque ahí no había... Mira, volvamos a Corazón Valiente. Tú decías que era una película de la vida de William Wallace. Sí. Y esta otra película es una película de la vida de Patton. Claro. Es la misma cuestión. Po. Pero Patton al menos era general de guerra. Participaba en guerra. No, William Wallace era un noble que se transformó en un caudillo de la rebelión escocesa contra... Todo porque no lo dejaron atornillar como la gente. Po.
Por El eso. interruptor en la tornilla. Tú cachai Claro. que el foto tira más que una yunta, güey. Esa weá la Ah, escena sí, aquí po. en el campo. Ese es un weón. clásico, po. Es un clásico. Sí, es una escena clásica, sí. Ahora, si es por eso, la siguiente película que tenemos en el listado va a ser la culmine de la polémica en este podcast. Tropic Thunder. La parodia de las parodias, lo que se refiere a películas de guerra. Porque en realidad esto no es una película de guerra, sino que es una película de actores que filman una película de guerra y todos se creen divos. De hecho, aquí tenemos a Robert Downey Jr., el famoso y conocido Iron Man, haciendo un blackface, cuyos amigos millennials M, como dice Metero allá arriba, estarían, ¡oh! ¿Pero cómo? ¡Oh! Un blanco interpretando a un negro. ¡Oh! Por Dios. Ya, ahora sí quéjense. Y tú, señor del New York Times, quiero verte escribiendo un artículo por cancelar esta película. Y no voy a decir nada más, me aburrí. Ya, les dejo la palabra a ustedes. Esta película es una mierda, weón. Yo no sé cómo pusimos esta weá acá. Cumple su objetivo de ser parodia, pues ese es el tema. Así que Sí, pero aquí lo único que resalta, lo único que para mí gustó resalta en la película y que porque se nombró en la prensa y todo fue la representación de Robert Downey Jr. como el negro. bueno, La verdad que era lo único que de hecho, sí, de hecho no fue ni lo nominaron al Oscar. Sí. así de Así bien que- lo hizo. Weón. Sí, pues O sea, lo nominaron. el mejor negro que no hemos ga- visto en el cine lo hizo un blanco. Listo, con esto se nos cancela el podcast, amigos. Muy bien. Listo, sería No, nuestro último episodio. No llegamos a los 200, sorry. Lo nominaron al Oscar y siempre quedó la duda de si era una nominación de verdad o era para seguir Y lo el mismo meme. juego de la película. Y Es los como que los críticos se gastaron el comodín, así como ya, dejen nominarlo para jugar. Así como, Claro, para que crean que se lo puede ganar así. sí. Pero sabes Oye, que no esta lo hace película- mal, ¿eh? Mira, Dale. esta película yo creo que no tiene lugar en este podcast porque no es una película de guerra. Pero Sí, es de guerra. Pero si de guerra sí salen las escenas. Mira, ahí está vestido de militar, con armas. Ya Pero sale- compró dos sale- helicópteros, déjame militar, terminar. armas reales, ¿viste? déjame terminar. Helicóptero. Pero es tan buena Helicóptero. que lo aceptamos y lo ponemos en el podcast porque es súper buena comedia. Yo me maté de la risa con esta película. Y el rol de Robert Downey Jr. yo creo que lo hace tan bien que la gente no se puede sentir ofendida. O sea, los negros tienen que estar orgullosos de que venga y haga ese rol tan bien hecho, porque en realidad se la jugó. Sí, Y no, pero menciona- es una crítica a los actores también, pues de que toman cualquier papel, pues sí, eso es también O sea, está una y autocrítica. de ahí, hecho, sí. sí, de hecho, para quien no haya visto la película, Robert Downey Jr. es un actor blanco que en la película de Ben Stiller hace un papel de negro, pero es un actor que hace de negro. No es que su personaje sea negro per se, sino que es un actor, como dice mi icónico, que toma el papel de un personaje negro. Entonces se hace el blackface que tanto se critica en Hollywood, que ha pasado, ¿ah? Han habido otras películas que han habido gente pintada de negro. Así que- fue bueno, y Ben absolutamente Stiller a que... propósito. No, claro, Esta película lo hizo a propósito, o sea, dirigidamente para hacer ese tipo de polémica y para hacer su propia versión de la polémica. Y por eso es que lo hicieron como lo hicieron. En realidad yo creo que por eso también la película no ha sido motivo de cancelación o de las versiones que había previas de eso, porque es muy consciente de lo que está haciendo y en ningún momento lo oculta. O sea, en la misma película le llama la atención al actor que eso que está haciendo no es correcto, ¿cachai? Y dice nigger y todas esas cuestiones que los negros como que tienen prohibido decirle al resto de la gente, pero en la película misma es muy consciente, entonces por eso pasa, yo creo. Además, yo creo que esta película, además de tener, por ejemplo, a Ben Stiller en un personaje que es como una versión ultra parodiado de sí mismo, ¿ya? Porque es súper vivo, es como muy tóxico, tenemos este cameo. ¿Reconocen el actor? En su momento Tom yo Cruise. no lo reconocí. Yo cuando lo vi la primera vez no lo reconocí, hasta que vi los créditos. ¿Saben quién es o no? Tom Cruise, pues. Tom Es Cruise. Tom Cruise, parodiando a un ejecutivo, Un ejecutivo sí. de cine. Es notable cómo lo hace, sí.
Claro, no, y hace así como, y eso es el típico ejecutivo así que habla puras casas de pescado y es divo así como, y sale bailando así, quedándose bacán. Y es una parodia y ese es el propio Tom Cruise. Así que bueno. Nada, pues señores, ¿terminamos el podcast aquí o no? ¿Lo dejamos aquí o no lo dejamos? Terminemos las 2 películas que nos faltan, pues si nos quedan 2, ¿Dos nomás? nos cerramos, sí. ¿No eran 2 semanas que faltan? No, quedan 2. O sea, podrían haber sido 12, pero son 2. Sí. Por eso Las que digo, tenemos en Son tantas películas. las que No voy a tenemos el ten- guión de, sí, las que tenemos el guión de hoy día son 2 más, así que Claro. Y de hecho no voy a calzar a nuestros amigos del chat ahí que nos propongan más películas porque si no vamos a tener mucho material para una tercera parte que yo creo que nadie va a pedir. Así que vamos con la ¿Quién siguiente sabe? película. ¿Ah? quién sabe, quién sabe. No, vamos a ver. No tentemos la suerte. Dispare. Director Catherine Bigelow. Año 2009. Reparto: Jeremy Renner, Anthony Mackie. Esto no es el Avenger, ¿cierto? ¿No? No. Brian McGerty, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, ojo, Dumbledore. No, es. ¿Cómo se llama el villano de Harry Potter? Se me olvidó. Voldemort. Voldemort, de que del nombre parecía. David Morse. No es. Qui-Gon Jinn. No, para que no lo confundan. Eva Jane Lilly, ¿viste? Ya tenemos 3 Avengers aquí. Christian Camargo y Christopher Sayed. La película se llama The Hard Locker o Vivir al Límite, como se conoce aquí en Chile. O Zona de Miedo en otros países. ¿No? ¿Qué tal esta película, don Jovito? Usted que la conoce más, apuesto. Yo no la vi. Es una buena película. Es de las películas que en realidad en su año ganó todos los premios Oscar. Creo que fue súper válido el Oscar que ganó Catherine Bigelow. Estamos hablando del año 2009 y creo que un Oscar absolutamente merecido. No que de repente estas leyes de los empates o de las inclusiones, no, esta es una muy buena película. Ganó mejor guión también. Interesante, tiene sus minutos de tensión, porque tú vas siguiendo a estos tipos que se van desactivando las bombas y tú estás preparado así como, ¿y el siguiente será el ¡pum! o no? Maneja bien la tensión y va mezclando con la historia de estos tipos en las zonas de conflicto. Está el pum, pum, la bomba ahí que está allá justo. Claro. Yo de las pocas que vi, y es muy buena, y también estuvo dentro de la polémica que tuvimos con los chiquillos, porque no es estrictamente una guerra, sino que es una zona de guerra en la cual ellos están participando. Sí. Es de esas películas, yo creo que ya nos dejamos bien en claro durante este capítulo que hay películas de guerra que se enfocan en la acción de la guerra y otras que se enfocan en el mundo interno de los soldados, y esta es absolutamente del segundo tipo. O sea, aquí nosotros todo lo que vivimos es a través de los ojos de los personajes y están bien representadas todas las miradas. Están las personas que se ven horrorizadas por las cosas de la guerra, las bombas, los niños, qué sé yo, y hay otros que viven esto como parte de su vida, y ahí aparece una de las frases que se repiten en la película, y es que la guerra es una droga. O sea, hay gente que realmente se hace adicto a esta adrenalina, a esta emoción. Tiene algunas escenas bastante muy impactantes, no por su violencia, sino que por todo lo contrario. Bueno, voy a hacer spoiler. Uno de los protagonistas, interpretado por Renner, son del equipo de desactivación de bombas, y cuando terminan su turno, porque ellos pasan una semana desactivando bombas y después los van dando de vuelta a la vida civil, lo muestran en un supermercado comprando, no me acuerdo qué, pañales, ponte, con una música y le estalló el pañal, con una luz aburrida, el tipo con una cara de lata, así como que realmente era lo peor tortura que le podían hacer en su vida, obligarlo a ir al súper, que es una cuestión tan normal. Y claro, después él, cuando le ofrece la posibilidad a la guerra de volver al área de acción que nadie quiere, porque era como el peor trabajo, él feliz, pues, y ahí como que él vuelve a vivir, le vuelven los colores al rostro, qué sé yo. Sí. Otra cosa que hay que mencionar, bueno, la directora ganó el Oscar, y es la primera y única vez que una mujer ha ganado el Oscar, y como dice Delagun, o como dice Jovito, en realidad se lo dieron porque la película es muy buena. Señalar que ella es la ex de James Cameron, pero no estar carrileándome, pero hasta donde yo sé, ella es la ex de James Cameron. Sí.
Así que tiene mucho cine en el cuerpo, tiene mucha experiencia y después vino a demostrar o a confirmar sus laureles con la película que hizo después, que es, usted la mencionaba, ¿cómo se llamaba? Zero Dark 30. Esa, gracias. Digamos, que, mira, a mí Catherine Bigelow como directora me gusta mucho su trabajo, la forma como tiene de mostrar las historias, de contar las historias de guerra. Extraño al principio una mujer en este género y que lo haga tan bien. Se ganó un Oscar y no se lo ganó, como dijo Jobo, no se lo ganó por la inclusión, se lo ganó por su trabajo, por el que de verdad su trabajo es bueno. Esta película es muy buena, una recomendación segura para quienes quieran empezar a ver películas de guerra. A mí en lo personal me gusta más la segunda, me gusta Zero Dark 30, que es la muerte de Osama Bin Laden, después de todas las torturas que tuvo que hacer la CIA hasta que lograron encontrar en dónde estaba escondido Osama, junto con su familia. Concuerdo con Icónico, es una directora que no le tiene miedo a mostrar la brutalidad de la guerra. Escenas muy fuertes, no solo en esta, recuerdo en la otra, en Zero Dark 30, cuando entran los militares y empiezan a asesinar a todo el clan de Osama Bin Laden, porque no solo lo matan a él, matan también a la esposa, a los hijos, matan a todos. Lo muestra sin tapujo, tal cual como debió haber sido, por lo menos por lo que entiendo. En Zero Dark 30, Catherine Bigelow, para poder ayudar al guión, se basó en algunos expedientes de reportes que tenía la CIA en esa época, que se podían desclasificar todavía en esa época. Así que, por eso, muy buena con el realismo de la guerra. Rescato también lo que dijeron de la construcción de los personajes, muestra a estos adictos a la guerra, que aquí en el caso de Renner lo hace bastante bien. Mi recomendación también para partir, si quiere partir con películas de guerra, ustedes, los que nos están escuchando, nos estén viendo, no son muy fans de las películas de guerra, quieren empezar, no es un mal punto de partida. Catherine Bigelow es distinta, sí, es distinta, tiene una forma muy especial de contar su historia, pero no es un mal punto de partida. Muy interesante la visión acá. Y bueno, no sé si nuestro amigo, tenemos gente en el chat que no está de acuerdo con tu opinión, Metero, ¿eh? Sí. ¿Cierto? Alejandro dice, me aburrió, nunca pude terminar de verla y quiere que le cuente el final. ¿Te sabe alguien? Cuéntale el final, por favor, spoiléelo, a Yo no petición me de acuerdo nuestro- sí, perfectamente, porque ellos estaban haciendo su misión y obviamente estaba Jeremy Renner, que era el loco de las bombas, que era frío, profesional, que no le importaba nada. Estaba el Anthony Mackie, que era como más humanitario, que se preocupaba de los civiles, y había todo un tema con unos niños que tenían unas bombas. Quizás estoy fantaseando, pero era más o menos esa la cosa. Y al final esa operación termina mal, mueren varios de los soldados, pelean entre ellos, hay quiebre, eres una bestia, eres frío, no, los civiles no hay que respetarlo, hay que cumplir la misión, etc. Y los dejan volver a Estados Unidos, y ahí viene la escena que ya les había contado, donde él va al súper, Sí, y la película termina cuando él vuelve a la guerra vuelve y a la guerra, que es lo único que sabe hacer. Sí. se lo muestran feliz de nuevo y vital. Sí. No, o sea, ya lo habían spoileado, no nos dimos cuenta. Pero bueno. Sí. Y Bere dice, la película tiene que ser de Hollywood porque dice, las tortugas también vuelan, es buenísima. Y nos pone que es iraquí. Yo esa no la he visto. Las tortugas también vuelan, la vamos a echar un ojo a ver qué Vamos qué a echarle tal. un ojo a la recomendación de nuestro público. Sí. Y entremos en la última película del listado, señor De Laguna, para que cerremos Así el es, pues. especial, el segundo especial o el conflicto final, como le puso, de películas de guerra. Todavía no tenemos claro si esta también está en la duda si entra o no entra en las categorías de películas de guerra, ya que igualmente retrata un personaje de una guerra cruda como fue la Segunda Guerra Mundial, y es su propio director quien encarna el personaje de Adolf Hitler, basado en el libro de Cagin Sky del Christine Leunis. La dirige Taika Waititi, Jojo Rabbit. ¿Ya? ¿De qué año fue esta, Jovito? No me acuerdo. No sale, no lo puso. 2018. Claro, aquí Roman 2019, Griffith Davis, ¿ya? Es el Sí, protagonista. más nueva, más nueva. No, nueva. 2020, sí. Sí, se estrenó el 2019 y se estrenó el 2020 aquí Ya, en Chile. ¿no? Sí, Sí. era poquito, sí. Sí, 2020, 2019, claro. se me estaba corriendo un año, sí. Claro. Bueno, aquí el protagonista es Johann Jojo Bessler, un niño alemán de 10 años, miembro de las juventudes hitlerianas, que Suástica. descubre que su madre, es la estupenda Scarlett Johansson, viuda negra, que se estrena por ahí por mayo, Se supone. se supone. Todavía existe.
está escondiendo a una joven judía, Thomasine Mackenzie, en su casa. Esto le hará cuestionar sus creencias con la ayuda de su amigo imaginario, una versión fantasiosa de Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi. Solo apoyada por su amigo Yorkie, es Archie Yates. La película también está protagonizada por Sam Rockwell, Stephen Merchant, Alfred Allen y Rebel Wilson. La gorrita que sale ahí abajo ahí en la imagen. Esta maldita película, un día estábamos con mi señora con ganas de ver una película que no teníamos mucho tiempo y estábamos súper cansados, estresados. Y yo le dije, vamos a ver una comedia de Taika Waititi que nos gusta tanto sus películas tan chistosas. Y obviamente nos había molestado en averiguar cómo era. La película es súper dramática, pues, o sea, claro, tiene algo de comedia, pero el trasfondo y las cosas que le pasan a los personajes es típico de una película de guerra. Así que si alguno de ustedes no la ha visto y le interesa, véanla con tranquilidad si es que quieren ver una película de guerra con crueldad y con escenas así duras. Y no es una comedia, definitivamente no. Me recuerda esa imagen que pusimos ahí de un gordito con el protagonista, me recuerda a Machuca. Claro. Sí. No, hay que destacar una cosa. Hay algunos personajes de la historia que no todos los actores se atreven a representar. Y uno de esos es Hitler. Tienes que ser un actor muy especial para poder representarlo a un personaje como él, así, independiente que esto fue una sátira, básicamente es una versión mofa de Hitler que hace Taika Waititi. Le rescato las bolas para hacerlo, porque en realidad no muchos se atreven a representar personajes de esta talla. ¿Sí? Es que estrictamente hablando, yo creo que no es Hitler. Es como Hitler, es una idealización y que tiene el niño como una fantasía. Eso. Sí, pero... es como la versión que él entiende de cómo es Adolf Hitler. Claro, es como pasado por el filtro infantil, y mezclé con la fantasía, el padre ausente, un montón de cuestiones que tenía él, pero no es el personaje histórico real. Claro. Ahora, exacto. Yo comparto lo que dice Meteoro, obviamente hay que tener bolas para hacerlo, especialmente como lo hacen en esta película, la cual es claramente un actor que no es blanco, que tiene unos lentes de contacto de color que se ven así de 10 kilómetros que son falsos. O sea, ellos no tratan de ocultar esto, ellos lo hacen muy evidente, claro. Pero lamentablemente yo creo que no es el personaje de Hitler real, sino que es como una versión así de la mente del niño. Eso debe ser, porque con el propósito de cumplir con la expectativa de la película es idealizar a este, a lo mejor, claro, mostrando que Hitler es como lo ideal dentro del contexto de la película y por eso lo quisiera el niño tener como padre, ¿ya? En una Alemania nazi, bla, 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 entonces es como, me imagino yo, y claro, como hablábamos de los filtros infantiles y todo, obviamente va a tener diferencias, porque no conoce, y supongo que no conocía al verdadero, entonces, de ahí el tema de los filtros. Así que bueno, no sé, ¿que les gustó esta película a los que la vieron? Yo no la vi, así que no me retracto. No, muy buena película. Lo que sí yo ahí difiero de Icónico porque sí es una película. Lo que pasa es que ocupa un humor bien negro y de hecho es la gran gracia que tiene esta película es que logra tratar el trasfondo importante, la parte histórica, la parte cruel, le da un buen tratamiento mezclado con unas bromas negras que son de bastante grueso calibre. O sea, y unas tonterías estúpidas bien, y ese equilibrio que está siempre ahí al límite, siempre que la broma no se sobrepase, que sea estúpido, pero que tenga un contexto, eso es genial. Taika lo hace bien como Adolf, el niño actúa muy bien también, el gordito cuando le dice que es un mal tiempo para ser un nazi, yo le dice, cuando ya están perdiendo y todo, it's about time for a nazi. Así que efectivamente la parodia del campamento nazi de la juventud hitleriana donde les tratan de lavar la cabeza con el concepto y todo, las persecuciones que hacen, yo encuentro que es una comedia negra obviamente con una cuota de drama bien tratado detrás. Mira, la película es buena, como dice Jovito, está bien filmada, está bien actuada, es entretenida, tiene buena música. Quizás mi problema fue que fui a verla con unas expectativas más de comedia. Sí. No, yo esperaba una comedia así, full comedia. Sí, de hecho tiene 2 o 3 escenas donde uno hace como chuatas. Así que no es solo, sí, tiene un par de escenas que son así bien duras,
pero el trasfondo de la película, o sea, la tristeza del niño, la desilusión, el quiebre de las expectativas, el contexto que te da saber lo que realmente está pasando, porque en la mente infantil él no entiende lo que está pasando, pero uno que conoce un poco de historia, tú sabes lo que está pasando, tú sabes lo que le están haciendo a la gente, tú sabes lo que es el lavado de cerebro, todas esas cosas a uno como que le pegan un poco más. Y claro, pues le da la dureza a la película. O sea, sí es humor y sátira, va por el lado de la comedia negra, del chiste que busca el contraste para hacer un poco de humor, pero crítico, no con el afán de hacer reír. Yo creo que por eso en el tema de, si lo comparamos con Thor Ragnarok, por ejemplo, que ahí era más para ser gracioso. Sí, no, nada que ver. Bueno, entonces creo que esta era la última película, no tenemos ninguna Esta es carta la bajo la última, manga. sí. ¿Sí? No, ¿Sí? con esto cerremos. Pero ya. Ah, ya. Bueno, lo Good esperamos time. para el tercer episodio, no. Depende Hoy sí quedan de hartas, lo digan quedan las hartas. estadísticas de YouTube si va a haber un tercer episodio. Claro, todo dependerá de si nuestros amigos se suman ahí a sus comentarios y quieren un tercer episodio. Les estaremos dando en el gusto a nuestros amigos del chat o los seguidores, como tú que escuchaste este podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en la plataforma que tú tengas favorita para escucharnos, porque estamos en todos lados, incluido la radio de tu auto. Solo pídeselo y pídelo como monjes fanáticos para servir. Sí. Los saludos oficiales. Partamos con esta vez al revés de cómo empezamos, Don Jovito. Que tengan buena semana, gracias por escucharnos y recuerden que todos los artículos están disponibles en www.monjesfanáticos.com y los invitamos a participar del episodio 200 para que manden sus mensajes por todas las vías que tenemos disponibles. Incluido el WhatsApp para que lo lea antes tío El Zuckerberg WhatsApp, antes que nosotros. WhatsApp, ¿verdad? Claro, lo va a leer tío Zuckerberg antes de que lo sepamos nosotros. No tienen claro. Doctor Icónico, sus saludos finales. Muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por sus opiniones en este podcast que disfrutamos tanto haciendo entre nosotros y nos sirve para vernos las caras de vez en cuando. Así que eso, nos esperamos para un próximo episodio y por favor manden mensajes para tener algo que mostrar el día que hagamos el episodio 200. Mejor ahora en Telegram. De hecho, partimos con Telegram hace mucho tiempo, pero como nadie usa Telegram, ahí Estamos está. enviando a Signal. Estamos en Signal. También. Y pronto en Clubhouse, cuando alguien nos mande una invitación. Alguien tiene una invitación que nos mande. Eso. Doctor Mequetero, su saludo final. Bueno, como siempre, a todas mis ratas, gracias. Antes que se vayan a jugar Minecraft o sigan en sus partidas de Fortnite, gracias por habernos escuchado. Quiero un saludo especial a todos los fans de PlayStation que están llorando porque Bethesda fue comprada por Xbox. Lo más seguro es que se deben estar cortando las venas porque no van a poder jugar de Elder Scrolls número 6. O según lo que Desgraciado. Va a salir otras igual. cosas que no van a poder seguir disfrutando, así que para todas las viudas de Bethesda que están jugando en PlayStation 5, un gran saludo el día de hoy, ojalá la disfruten. No, está bien. Y bueno, y el obituario, pues hagan el obituario cortito, sí. No, bueno, el obituario ya lo había dicho Pepe Le Pew, que paz descanse, gracias a la cultura de la cancelación. Me llamó mucho la atención que la hija del creador de Pepe Le Pew fue una mujer de 87 años ya, que es hija de Chuck Jones. Lisa Jones, ella bastante centrada, una opinión bastante concreta, dijo que francamente encontraba erróneo lo que estaba ocurriendo, que no le extrañaba, que tal vez está fuera de la época Pepe Le Pew, pero que en realidad no encontraba ninguna razón para que fuera un ícono de la violación. Así como lo estamos ahora. Y debo el especial de Mia Khalifa, lo sé, lo estamos preparando, estoy revisando el material. Tengo una anécdota, fui al supermercado hace un par de días y la cajera que me atendió se parecía a Mia Khalifa, o sea, que le iba a sacar la foto, así, oye, sé que yo tengo un podcast y la voy a hacer. Y así como que aquí estoy con el supermercado, no. La cosa es que sí, debo el especial, ahí con Delacon tenemos que enfocar un poco la estructura, sí, porque está medio disperso todavía.
Pero También lo damos. Yo pensé que decir que estaba duro de pelar el Claro, no tenía pero- todavía. lo tenemos en cuenta. Así que bueno, volviendo al obituario, Pepe Le Pew descansa en paz hasta que Vuela alto, vuela alto. federacional Vuela alto. te permita otra vez volver, en realidad. Si estas cosas son cíclicas. Ay, a propósito, querían cancelar por la misma razón a la Chanchita Pi. Ya están empezando a también, ampliar la Diana cuestión. Señor de la no habrá temas, por favor, candentes a esta hora. Son Ay, un montón de millennial maracos. Eso mismo, Enfóquese, eso mismo, enfóquese. eso mismo dije yo, ¿eh? Tenían miedo tenían miedo con el otro tema y ahora no quieren hablar de la Chanchita Pi. Ya, me despido entonces recomendando el podcast, ya saben, ya episodio 200 lo dejamos en el chat, en el memo, en todos lados, así que ya saben, ya manden lo que quieran y si no, no manden ni una botón también. Ya, adiós. Chao. Adiós, chao.